Lo olvidado, lo bizarro, lo inesperado. Estas son la clase de historias en las que un hombre llamado Roberto Barreiro nos dice: pero, ¿quién joraca se acuerda de estas cosas? Seguinos para buscar las huellas de aquellos productos de la cultura pop que han sido tragados por el tiempo. Bienvenidos a Popkeología. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el capítulo 11, si no nos equivocamos, de Popkeología, el podcast adentro de la batea dedicado a hablar sobre los lugares no tan conocidos o no tan explorados de la cultura pop y de la historieta en particular. Acá yo soy Roberto Barreiro, estamos acá junto a Pablo Sapia. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Roberto? Y un saludo a todos nuestros oyentes que están del otro lado. Esa, nuestros radioescuchas. Para demostrar que somos unos viejos chotos. Nuestro público fiel. Nuestro público fiel seguidor de esto. Bueno, a ver, nos vamos a dedicar para que tengan idea, nosotros somos cincuentones, o sea que nosotros nuestra adolescencia, nuestro periodo, lo pasamos durante la famosa década del 80, la década de la apertura democrática, bla, 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 bla. Y una de las cosas que nos pasa, que muchas veces uno se olvida, es que parecería que hay, yo tengo esta teoría, yo tengo esta idea, que para el fandom argentino hay como una idea de que la gente venía como de la generación fandom de Novaro y llegó la generación fandom de Perfil. Y que es como que no hay un espacio en el medio. Y en realidad, no sé si a vos te pasa, sí. hay un espacio en el medio, estamos hablando de la década del 80, donde sí, en realidad nuestros consumos que nos formaron en la historieta no fueron de manera primordial, ni de manera excluyente, las historietas de superhéroes, sino que tuvimos un elemento gigantesco de revistas de antología sí, que nos formaron. En Argentina teníamos buenos referentes, porque siempre tuvimos la revista de Columba, las de la revista Scorpio, después las revistas de Superhumor y La Fierro en Lurraca, eso no eran. Pero había un factor extra que nos influyó a nosotros también, sobre todo a los que vivíamos en Capital Federal y probablemente en los núcleos urbanos. Sería mucho más difícil encontrar este material en otros lados en ese momento. Que fueron las revistas de antología españolas. Tuvieron un auge gigantesco en la década del 70 y del 80. Sí, y nos pareció que estaba bueno hablar de esas revistas. Sí, sobre todo porque, bueno, ese material llegaba acá a Argentina en cuentagotas, saldado. O sea, no era un material que se distribuía, ¿no? O sea, que se mandaba a distribución después que salía a España, sino que acá llegaba después que hacía todo el circuito en España, evidentemente, y después de tenerlo algunos meses guardado, salían en contenedores hacia lejanos lugares de Terramar, ¿no? Y nos llegaban las sobras de eso, ¿no? Claro, sí. Bueno, si sirve como dato, en Chile llegaban las sobras que de lo que no quedaba de Argentina. Era más interesante, sí. Acá era el último. Sí, se iba desplazando, digamos, ¿no? Tal vez para llegar a Isla de Pascua ya llegaban los últimos restos. Ya no queda nada. Claro, y una cosa que pasaba mucho, y justo estábamos hablándolo antes acá fuera de cámara, digamos, era que, claro, uno compraba lo que podía y agarraba lo que, y te encontrabas con que había historias que no podías encontrar por años porque el número que te faltaba no había quedado saldado y no lo encontrabas ni en pedo, era una locura. Nos pasaba eso, te leíamos recortado, te leías historias con continuidad que te quedabas sin continuidad de saber qué pasaba porque no había manera de encontrarlo. Pero bueno, ¿por qué era importante las historietas de antes? Porque nos daban si bien la historieta argentina de ese periodo tenía buenas cosas, había un montón de creadores que no llegaban acá. Por ejemplo, la historieta francesa, que eran de esos años, casi no llegaba de casualidad. Ellos, si pensás en autores franceses acá, que publicaron Enki Bilal, Moebius sí, y alguna... ¿Qué? ¿Cuál? Bretecher. Sí, pero 5 cosas, digo, y había un montón de autores. Italianos un poco más, porque igual autores españoles también llegaron todos de cuentagotas en las revistas argentinas. Sí, fue un Fernando Fernández Pero ni ahí, Fernando Fernández no salían en La Fierro, ni en Scorpio, ni
ni en Columba, llegaban por otros lados. Sí. Entonces, claro, todas estas revistas de historietas de antología en los 70 y 80 fueron súper importantes para nosotros como consumidores. También fueron importantes para los creadores, digamos. Claro, sí. Trillo tuvo una vida, Trillo, Barreiro, Solano López, el viejo Brecha, Enrique Brecha, Fina, tuvieron mucho espacio en las revistas de antología españolas, así como la tuvieron en Italia. Oswald, tuvieron mucha importancia dentro de las revistas europeas, en las revistas españolas puntualmente. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Nos parecía bueno tratar de agarrar este lugar de la historia, contar un poco de qué iba esas revistas de antología española que tienen un auge muy fuerte entre principios de la década del 70 hasta finales de la década del 80, y casi 15, un poquito más de 15 años, donde son casi 20 años, donde son súper importantes. Esto obviamente también coincide con varias cosas, pero empecemos por ahí. ¿Por qué tienen qué es lo que hacen de arrastre la historia? ¿Por qué empiezan así? ¿Cómo es que empiezan? ¿Tenés idea? Bueno, tenemos que ver que hasta 1977 en España tuvieron el franquismo, ¿no? La dictadura franquista. Con lo cual había una censura imperante bastante importante. Ojo, no era el único país con censura, ¿no? O sea, en Francia, en Bélgica también la censura en las historietas para chicos, sobre todo, estaba al orden del día, digo, no era un fenómeno español exclusivamente. Pero sí estaba bastante cerrado, me parece, lo que era el mundo de la historieta española, ¿no? O sea, había pocas posibilidades de producción para los autores españoles. A diferencia de Argentina, me parece que siempre hubo revistas con un perfil ideológico o de tipo de historias de diversos colores, pero siempre hubo, ¿no? Hubo espacio en Paturuzú, en espacio en las revistas de Columba, en la época de Frontera, después en la época de Record, ¿no? O sea, hubo mucho espacio para que los autores pudieran producir. En España eso era más raro, ¿no? O sea, los autores españoles tenían que irse a Francia, tenían que irse a Inglaterra, tenían que irse a Italia, o se tenían que ir a Estados Unidos, ¿no? Porque no tenían un mercado de producción. Salvo las escuelas como Bruguera, de historietas, que esas sí eran masivas, ¿no? La escuela, digamos, en Mortadelo y Filemón, que sí eran absolutamente populares, pero los autores que hacían una historieta más adulta, ¿no? Toda esa generación que viene... Más realista, si se quiere, claro. Claro, sí, una escuela más realista, con un tipo de historieta más para adultos, digamos, lo que podría surgir a partir de la década del 60, básicamente en todo el mundo, ¿no? Y me parece que empieza a haber varios intentos editoriales que de a poco empiezan a cuajar, hasta que me parece que a fines de los años 70, cuando se acaba el franquismo, hay un boom editorial con cantidad de revistas que empiezan a publicar material que nunca se había publicado en España, que se conocía, se sabía que existía, pero que no había edición. Y por rebote, acá también estábamos bastante alejados de todos esos mercados, me parece. Y también, ¿no? Todo el conocimiento de toda esa historieta norteamericana, francesa, italiana, inclusive de algunos otros lugares, nos llegó acá por rebote a través de esas revistas. Por eso también es muy importante, me parece, ¿no? ¿Te parece que hagamos un repaso cronológico? Es lo mejor. Sí. Nosotros hicimos una lista, vamos a nombrar los títulos más importantes, porque hubo montones, Hay un montón. Sí. Si uno se pone a revisar de este tipo de revistas de antología, hay toneladas, pero vamos a nombrar las revistas, hay un montón de revistas que a lo mejor duraron 5, 6, 10 números, que a menos que tengan algo en particular, por alguna razón, no las vamos a nombrar. Vamos a nombrar, obviamente, las que nos parecen más importantes o más influencias. Por el día arranquemos por orden cronológico. Y nos vamos al año 1968, justamente. Bien. Lindo año. Sí, lindo año, para empezar. En ese año hay que tener en cuenta una cosa, esto es interesante, hay que hacer una relación con otras cosas de la cultura pop. En ese mismo año, en ese mismo periodo, empieza a aparecer en España toda una explosión de películas de terror, lo que se conoció como... hay una explosión de películas de terror protagonizadas por muy en la movida de novelas de historias góticas llegadas al extremo, ¿no? Hay una especie de Hammer de películas de la Hammer con esteroides, sí, que tuvieron mucha influencia tanto en el cine español
como afuera, porque fueron películas que tuvieron mucha difusión fuera de España. De hecho, había películas que, ¿cómo se llama?, que decían versiones para el mercado local con censura y para el mercado extranjero. Esto que implicaba que a lo mejor había una escena donde para el mercado local la chica a la que tenían ahí llevaba puesto una cosa con escote y la versión para el mercado extranjero era la misma chica entera, Sí. básicamente. Pero bueno, todo este cine de terror español tiene mucha influencia justamente en este periodo y termina más o menos a mediados de la década del 70. Con lo cual hace que el terror tenga muchísima influencia en el género, y entonces explica la aparición de revistas de terror, que a su vez estaban motivadas por otro motivo. Sí. El asunto es así. Esto es un, perdón, detalle que me voy al carajo. Sí. Ya en Estados Unidos se estaba publicando la revista Creepy, por la revista WAP, con Editorial Warren, que estaba teniendo un cierto éxito. En un momento, una agencia que se dedicaba a hacer trabajos de autor para vender para afuera, ¿no? Agarraban dibujantes españoles, venía una gente, agarraba y los, como hacían acá, juntaban dibujantes, conseguían guiones de afuera y lo publicaban para. Un señor llamado Josep Toutain, muy importante en lo que vamos a hablar ahora, tenía una agencia que era muy importante llamada Selecciones Chile, que trabajaba principalmente en ese momento para el mercado británico. Pero el tipo cruza el charco, se va a Estados Unidos, habla con Jim Warren, el director de la Creepy, consigue que Jim Warren le empiece a pasar guiones para que los dibujantes españoles que dibujen, publiquen en la revista Creepy. Esto hace que haya un boom de autores españoles dibujando en la revista Creepy, y después en el resto de las revistas que van a ir apareciendo, a posteriori aparezcan más. Esto que trae como beneficio secundario, que hay un montón de páginas de autores españoles, de historias de terror, dando vueltas por ahí, digamos. ¿Por qué? Porque hay gente dibujando y bueno, la lógica era, ok, se lo vendimos a los yanquis, hagamos un manguito extra y publiquémoslo acá, porque el terror está vendiendo, ¿no? Tenemos películas, sabemos que las películas están vendiendo, y si hacemos una historieta de terror para adultos. Entonces, en 1968, una editorial que se llama, tiene varias editoriales. La primera editorial saca una revista que se llama Dossier Negro. Sí, pasó por 4 editoriales, ahora no tengo acá apuntado. La última fue 5, la editorial que hay varias. Mucho tiempo. Claro, tienen 4 editoriales y dura como más de 200 números. La Dossier Negro es la que es el puntapié inicial para la aparición de un sinnúmero, montones, que ahí lo van a ver, de revistas de terror en blanco y negro, dibujadas no solo, pero en buena medida por autores españoles. Y obviamente va a haber mucha republicación de material de la Warren, que van a conseguir barato para comprar. ¿Por qué? Porque funciona, bueno, comprémosle a los yanquis ese material. Pero va a haber mucho autor español que ya tienen ahí los originales. Entonces, la Dossier Negro va a ser una revista que va a durar como más de 200 números, 200 tantos números, y que es la que arranca con la revista de terror, que tiene varios periodos. Como decía, hay diferentes periodos, diferentes editoriales. En un momento empiezan publicando autores españoles, después en un momento le empiezan a comprar cosas a la Warren, le empiezan a comprar a cosas de terror italiana, después de eso vuelven también a publicar, y finalmente terminan publicando cosas de terror de la DC. Publican, La Cosa del Pantano, llegan a publicar. La Cosa del Pantano de Alan Moore y Bissett, las primeras historias aparecen en los números finales en blanco y negro, en los números finales de la Dossier Negro. Pero también hay, no sé, Yo Vampiro de Matei, no me acuerdo quién más. La de los Creature Commandos aparece ahí originalmente. Sí. Aparece originalmente en español adentro de la Dossier Negro. Creo que hasta llegó a salir el Eternauta, si no me equivoco. Es posible, acá tengo apuntado que hubo algunos autores argentinos, pero no tengo anotados cuáles publicaron ahí. Yo tengo la sensación que el Eternauta llegó a salir publicado dentro de la Dossier Negro. ¿El Eternauta, la versión de Breccia o la versión de No, la versión de Solano. La versión de Solano. Bien. Y claro, curiosamente esa revista a nosotros particularmente nos afectó relativamente poco, pero la Dossier Negro no llegaba mucho. No. Estamos hablando que los números viejos ni siquiera los vimos, estamos hablando de 1968. Claro, sí. Si agarramos el final. Sí, es una revista poco vista acá realmente. Sí, fue una revista que se dio muy poquito. Pero que es una revista importante porque justamente en España arranca todo un desparramo de las películas, de las revistas de terror, que va a tener bien a los 1971 un nuevo
un competidor que se llama Vampus, que es básicamente la creepy de Jim Warren, Sí, publicado en español, ¿no? Cambiándole el nombre, después va a haber una más que se llama Rufus, sí, que es como una serie, en cosas, como que viendo el impacto del dossier negro, dicen, bueno, vamos a sí, sumarnos a entrar en competencia. Pero ahí básicamente se publica el material que era de la Warren. sí. Y si hay algún Vampus, autor español, es un autor español que se publica porque estaba originalmente en la Warren, ¿no? Nada más. sí, aquí tengo anotado sobre Vampus, que es esta otra competencia, que es del año 71, ¿no? Un poquito después. Claro. Básicamente material de la Creepy, salieron 77 números y tenemos autores como Archie Goodwin, Doug Mensch, Bill Warren escribiendo, Wally Good y Víctor de la Fuente, también un autor español, ¿no? Entre otros, etcétera, muchos. Claro. Porque pero básicamente lo que salía era el material de la Warren, ¿tá? Sí. Es el material directamente que era. Mira, este era el circuito, para que tengan claro el circuito. Jim Warren le mandaba guiones a Tutain, a Selecciones Ilustradas. Tutain, con más gente, le daba a los autores españoles los guiones de la Warren, ellos lo dibujaban, lo mandaban a Estados Unidos, salía en la Warren, en la Creepy o en la Arie Yankee, en la revista de la Warren, y después de ahí volvía para rematarla a publicarse en la Vampus o en la RUF. Sí, sí, y además, en las revistas españolas, además podía tener el extra de meter a algún otro autor de algún otro lado que hiciera historias de terror también, ¿no? Siempre había algún extra que no estaba en las publicaciones de Warren originales. Probablemente Alfonso Figueras tiene una serie muy divertida. Alfonso Figueras, que es un dibujante humorístico español muy interesante, que era muy fan del terror, hace historias de terror, creo que sí. Pero claro, esas son cosas que la conocemos por la importancia, pero no la hemos leído tan directamente en su momento. Sí. Tenemos más conocimiento que cariño, por decirlo de alguna manera. Es cierto. Sí. Bueno. Pero, y hay un montón de revistas de terror en ese periodo, ¿no? Que podemos nombrar. Estoy mirando acá en la lista. Luego viene Rufus en el 73. Rufus, que es el equivalente de, ¿cómo se llama? De Vampus, como Pipieri. Después Pirela también. De hecho, sí, ¿quién la dibujó? Sí. ¿Por qué es interesante? Porque el gran dibujante de Vampirella es Pepe González, que es uno de los grandes autores del cómic español. Claro, sí, de ese periodo. ¿Está? Es como el gran ícono, el tipo que creó la iconografía. Si bien no la cree, es el tipo que se apropió de Vampirella como la personalidad. Todo el mundo sabe que el mejor periodo del Vampirella clásico es el que dibujaba Pepe González. Absolutamente, sí, señor. Tienen y que por cierto, tienen todos un estilo. Lo interesante de eso es que todos tienen un estilo bastante, no diría que similar, pero sí con una cierta, mucho uso de blanco y negro. De hecho, todo el mundo ha dicho que que miraban mucho el viejo Brecha. Sí. Mucho uso del blanco y negro, mucho uso no son tan grandes narradores, sino que son grandes ilustradores. Uno piensa en Esteban Maroto, en Pepe González, en José Ortiz, a lo mejor ahí un poquito más. Pero la gran mayoría son mejores ilustradores ilustradores que tienen unas viñetas que en general que te caes de culo, la verdad, pero que a lo mejor narrativamente no tienen no fluyen tanto, son muy interesantes. Sí, son lindos de ver, pero por ahí no son tan interesantes de leer, digamos, ¿no? Y a lo mejor la narración no es tan, tiene una narración un poco más cuadrada, si se quiere. No tienen ninguna cosa que vos digas, esto es... Pero claro, es lo que dibujan Fernando Fernández. Claro, sí. Lo mirás y decís, viste, pero después lo tratás de leer y los guiones están, creo que las mejores cosas de Fernando Fernández son... Sí. Bueno, si adelantamos un poco el reloj, nos vamos hasta 1979, ahí empieza a salir la revista Creepy ya directamente, en la versión de... Claro, porque ahí directamente Tutain dice, ¿saben qué? Negocia con Jim Warren, dice, mira, para seguir sacándolo en versiones cosas, me quedo con el original y lo saco yo a mi manera y yo lo controlo. Y la revista Creepy empieza siendo una especie de clon de la Creepy norteamericana, pero de a poco empieza a meter autores, sobre todo al final empieza a meter autores locales con mucha fuerza. No sé, hay una historia de José Ortiz. Inclusive argentinos, ¿eh? Mira, inclusive argentinos, mira, acá tengo apuntado. Salieron 80 números, más 7 extraordinarios, más 17 variantes, en total 104 publicaciones de Creepy. Y salieron publicados autores, obviamente, Corben, un puntal de las historietas de terror, ¿no? Un gran éxito en
España, Richard Corben. Corben siempre fue un éxito en España desde el día 1. Sí. Bernie Wrightson, otro También, autor impresionante, pero después tengo anotado Brocal Remoy, que era como un especialista de fantasía en español. Sí. Pero tengo también, mira, Durañona, Gustavo Trigo, Bernet, sí, Ortiz, inclusive Will Eisner y Fernando Fernández también. Y de hecho al final llegan a ver gente con un estilo muy raro, por ejemplo la primera gran historieta de José María Veroy, que es Doctor Mabuse, sí, que Veroy es un tipo con un estilo que nunca hubieras visto en la Creepy Yankee, claro, un estilo mucho más moderno que lo que podría haber salido, una cosa muy expresionista, sale en la Creepy española, en los últimos números, cuando ya la impronta de la Warren no está tan marcada, ¿no? Sí. El terror ya está en otros lados, intentan abrir el juego a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el Doctor Mabuse de Veroy sale en la Creepy, es un tipo que 10 años antes no hubiera salido, porque no tiene nada que ver estéticamente con lo que se venía armando, ¿no? Claro. Pero bueno, todas las revistas Z de terror tienen esto, ¿no? Este muy molde, revistas de terror de los historietas de terror de los 70, ¿no? Con narraciones cortas, sin personajes fijos, o con muy pocos personajes fijos, de historias breves, de remate corto, donde siempre terminan castigando al culpable de alguna manera irónica. Sí, historias cortas con un final sorprendente, intentando, ¿no? Claro, y que siempre son unitarias breves, ¿no? Es muy raro que haya historias largas de personajes. Sí, efectivamente. Bien, bueno, en mi imaginario adolescente infantil, cuando me cruzaban estas revistas, para mí eran de terror españolas, era como el género de esas revistas. Todas estas que estuvimos nombrando entraban dentro de ese género. Claro, eran todos españoles, excepto Corben y Brightson, que sabían que eras otra cosa. Sí. Pero digamos, en mi catálogo cerebral eran revistas de terror españolas. Porque básicamente el mundo era el mismo de todas estas revistas. ¿No? O sea, si vos agarrabas una Dossier Negro, un número que te encontrabas, una Vampus, una Rufus o una Creepy, básicamente estéticamente eran similares, no había diferencias. Eran muy similares, eso es lo que tenía, que vos veías, la verdad que todas tienen una estética casi que no hay una variedad gigantesca, precisamente ¿por qué? Porque todos apuntaban a lo mismo, estaban trabajando en el mismo mercado, de hecho publicaban para la misma gente, entonces claro, estéticamente había cosas de Skywalk, que es como una de las competencias más interesantes durante un tiempo de la Creepy, pero básicamente es lo mismo, es como una versión más malsana, pero no es nada fuera de lo común, no tienen son todas muy parecidas, eso es verdad. Todas estas revistas tienen muy parecidas sí, están construidas con el mismo molde, digamos, ¿no? Exacto, no hay mucha variedad. El de las revistas de la Warren, básicamente. Claro, que es un estilo que se va a mantener durante mucho tiempo y que funciona hasta que deja de funcionar, ¿no? Claro, hasta que se acabaron las revistas, digamos. No, porque aparte también hasta el modelo de consumo de terror dejó de ser igual. Digo, ya en los 80, una historia que pareciera salida de 1960, no funcionaba cuando estabas en 1980 y tenías, no sé, al Cine Gore o tenías a las historias de Clive Barker haciéndote otra cosa, o hasta después si empezabas a revisar otras cosas sobre el terror que no pasaban se habían quedado fuera de onda en la sí. Es como súper raro eso. Sí. Absolutamente. Bien, bueno, aquí un buen recorrido me parece sobre las historias de terror españolas, ¿no? De antología. Claro. Ahora, volvemos para atrás a 1970. Sí. Y en 1970 pasa algo raro. Es una división española, de una entidad media paraestatal, una cosa así, bancada creo que hasta por la Falange, una cosa como partido oficial del franquismo, ¿no? Esta es una cosa media de instrucciones estatales, una cosa media rara, así que había banca de gente oficialista, digamos, ¿no? En ese momento. Sí. Todavía con Franco viviendo y gobernando. Sí. Van a armar una revista para infantil y juvenil, sí, a partir de esos lineamientos. Lo que uno hubiera esperado es que hubiera una revista de bajada de línea, qué sé yo. Tuvieron el buen más claro. Antecedentes tipo Flechas y Pelayos, digamos, ¿no? Con esos de bajada de línea. Así musculosos que resolvían las cosas a golpes, ¿no? Claro, pero no sabemos, pero siento que la gente que decide llevar a cabo Argentino, de decir, ok, vamos a hacer una historia, vamos a tratar de bajarle el nivel a eso y generar unos buenos libros de
buenas historias y convocando autores muy, muy interesantes en una revista que se va a llamar Trinca. Sí, a mí me parece que lo más importante de Trinca es que es la primera revista de historieta, entre comillas, seria, que va a estar producida específicamente por autores españoles. Claro. ¿No? Porque en general, a diferencia del mercado argentino, ¿no? Que la mayor parte de la producción de las revistas locales estaban hechas por autores argentinos. Claro. O por autores extranjeros, pero que vivían acá, ¿no? Como el caso del Castillo o Breccia, ¿no? Sí. Bueno, entonces te decía. Esta revista Trinca va a producir material de autores españoles y me parece que es como el primer puntal de historieta seria de autores españoles. Y hay unas series bastante interesantes que se producen a lo largo de esta revista Trinca, de la cual salieron 65 números, más 2 extras, más 7 variantes. O sea, salió durante relativamente, no demasiado tiempo, pero sí bastante, 65 números. Sí. Además, publicaron una colección de libros recopilando el material de varias de estas historietas. Sí, es verdad. A ver, autores interesantes de eso, por ejemplo, uno que es uno de los grandes éxitos de la serie va a ser de la revista va a ser Hackstur de Víctor de la Fuente. Clásico que después va a ser reeditado 5.000 veces, que es una historia rarísima porque es como una especie de historia de universo de fantasía, pero que tiene unos simbolismos de segunda lectura poderosos. Los tipos están pasando cosas por abajo, en las historias por abajo están diciendo cosas que, de hecho, más teniendo en cuenta dónde salía. Sí, claro. Esta que habla de que está bajando, las historias bajan, si uno sabe leer, cosas anti-autoritarias, cosas terribles. Bajada línea, dibujado, y aparte dibujado por Víctor de la Fuente, un tipo que venía de trabajar muchos años para las revistas británicas, yo con un estilo realista, dibujando el carajo, le pone todas las, Víctor de la Fuente ahí pone todas las carnes en el asador. No se puede creer, hace un dibujo y una historia espectacular, ¿no? Sí, para mí también en el ámbito destacado de Trinca hay 2 historietas de Miguel Catalayud que son Peter Petraque, que era una especie de James Bond, ¿no? Pero en plan psicodélico, lisérgico, ¿no? Muy influenciado por la película Submarino Amarillo, y tiene otra historieta que son los 12 trabajos de Hércules, que también salió ahí en Trinca, son 2 obras maravillosas, hay unas reediciones muy lindas de los últimos años y todavía se consiguen, así que son maravillosas. Y Petraque es una cosa interesante, Calatayud es interesante porque es el primer tipo que viene con una estética completamente diferente, completamente marciana con respecto a lo que estaba pasando en la historieta en ese momento, tipo pleno de referencias de cultura pop, un estilo súper estilizado, con una cosa súper de dibujo que nada que ver con lo que se veía en otro lado en la historieta, ¿no? Tiene un estilo que nada que ver, que después va a ser muy influyente. Ahí van a ver por qué, pero en ese momento era un marciano. Sí. Es el primer. Digamos que está años luz, tanto del TVO, ¿no? De Bruguera, como de inclusive gente como de La Fuente, el mismo que estaba en la misma revista, claro, ¿no? Ese estilo realista. Claro, sí. Y después es eso. Y después hay otros tipos. Estaba Hernández Palacio ahí, me parece. Sí, haciendo una historieta que se lllamaba Manos Kelly. Manos Kelly, ahí está, claro. Que era Hernández Palacio es una de Cowboys con otro tipo que dibuja de manera realista brutal, Hernández. Por eso es porque tiene un gran manejo. Piensen en un tipo a nivel de dibujo como Arturo, para que se hagan idea, Arturo del Castillo, ¿no? Sí. Sí, Arturo, creo que es una buena comparación. Tiene ese estilo medio frío de Arturo del Castillo, a lo mejor un poco más movido, pero que tiene ese estilo absolutamente realista al carajo, ¿no? Digamos, me parece que Hernández Palacio ahí con Manos Kelly lo asumen, después el tipo de hecho se va a ir a trabajar a publicar otras cosas, digamos, ¿no? Pero el tipo vive con Manos Kelly y demuestra un nivel de laburo, de realismo increíble, ¿no? Sí. Después acá tengo anotado una historieta de Han, de Don Juan Poca Cosa, claro, antes de Super López, ¿no? De Super López, digamos. Sí. Han es un tipo interesante que va a quedar mucho tiempo es más conocido por haber dibujado Super López, que es como una gran parodia humorística de Superman, que tiene su público en España, pero claro, como ven, había varios autores, todos autores españoles, y aparte de eso, lo que decíamos, en Trinca hay autores españoles básicamente, que van a dar lo mejor de sí en una publicación que
que uno hubiera esperado que no fuera tan importante, digamos. Pero fue muy importante porque aparte le abrió la cabeza a mucha gente diciendo, miren, la historieta puede ser esto. Y Sí, los además, españoles pueden... claro, además fue una manera de decir que, che, acá podemos producir un material propio, interesante y de buen nivel, que no tienen nada que envidiarle a otros material de otros lugares. Sí, a los franceses o los italianos o Sí. ingleses, no hay ninguna cosa. Trinca fue en España es muy importante. Porque hay también otra revista que llegó poquísimo, encontraba números aislados, digamos, por lo menos cuando nosotros empezamos a buscar, pero claro, que encontrabas un número y vos decías, mirá, este tipo dibuja, ¿no? Bueno, justamente Trinca va a dar mucho espacio para que el fandom hispano empiece a tomar autoconciencia. Sí. Vamos ya a 1973, donde hay dos revistas que yo sé que vos estás enamorado de ellas y que por favor adelante. Me encanta. Primero, El Globo. Claro. Globo. Vamos a hablar de una editorial que se llama Buruland. Que tenía sede en Vitoria. Y yo me enteré estando en Vitoria, casualmente, ahí en el País Vasco, que se imprimía en las prensas de la Casa Fournier, que eran los que hacían las cartas, las barajas. Las mazas de naipe, claro. Y la calidad de impresión que tiene y el papel es maravilloso, es una envidia. Digo, uno ve estas revistas que tienen ya más de 50 años y están como nuevas, impecables. El papel tiene una calidad, no se amarillea, increíble, una calidad de impresión. El Globo, específicamente, esta revista, que aparece en 1973, fue muy importante para los autores españoles porque publicó El Eternauta de Breccia a partir del primer número y les voló la cabeza. Literalmente. Sí. Fue una ruptura. El Globo es como la versión Linus de España. Sí, digamos, toman el concepto a partir de los años 60 que empiezan a aparecer toda la intelectualidad rescatando la historieta, ¿no? Gente como Claude Moliterni en Francia, como Humberto Eco en España, como Javier Coma en España, ¿no? O sea, a partir de esa reivindicación de la historieta empiezan a aparecer propuestas como Linus, que publican por un lado material clásico norteamericano y por otro lado autores contemporáneos, entre comillas, vanguardistas, digamos, ¿no? Lo más moderno del momento. Linus, ¿no? Guido Crepax aparece en Linus. Sí, mira, yo acá tengo una lista de autores que publicaron en el Globo. 21 números duró, o sea, un par de años. No es mucho, pero es importante. El Eternauta de Breccia, fundamental. Salía Mafalda, que en ese momento era toda una novedad en Europa. Mordillo, también. Lil Abner, ¿no? Un clásico satírico de prensa norteamericano. Y al que hemos hablado ya. Sí, en su momento. Muy importante. The Spirit, de Will Eisner. Una recopilación de las mejores historias de The Spirit. Jeff Hawke, de Sidney Jordan, que era una tira de prensa de ciencia ficción británica. Es hermosa esa serie, es hermosa. Jeff Hawke debería reeditarse, es increíble que no esté reeditada. Está reeditada, hay 2 libritos de hará una década, que es muy poquito material, y están unos viejos libros de Milano Libri Editores en italiano, recopilando la serie, de los cuales por suerte tengo como los primeros 12 números en italiano. Es buenísima, es una serie de ciencia ficción, es como el Flash Gordon pensante, es una cosa increíble. Sí, con una galaxia de extraterrestres burocráticos muy interesante. Sí, yo me saco el sombrero ante Sidney Jordan y ahora no me acuerdo si era Patterson, se llamaba uno de sus guionistas. Sí, es hermosa esa serie, es una serie que no la encontrás, la amás leyéndola. Sí, mira, también publicaba material de Oski, BC, la tira de Hart, ¿no? Una tira sobre... También hemos hablado, creo. El Mago de Id, también otra tira sobre la que hablamos. Que en ese momento eran tiras modernas, digamos, eran tiras que estaban saliendo y que estaban de moda en ese momento, ¿no? O sea, no estamos hablando de material clásico, sino de material contemporáneo, moderno, que era la renovación de las tiras de prensa de ese momento. Pogo, de Walt Kelly, ¿no? Una historieta también de prensa norteamericana con sátira social, ¿no? Y con animalitos hablantes, ¿no? Una cosa bastante particular. Historietas de Guido Crepax también, en este caso no las eróticas por las cuales es conocido, sino que salió, creo que, La astronave pirata. Bueno, no podían ponerlo porque probablemente ahí tuvieran problemas de censura. Guido Crepax no era para que pudiera pasar la censura española de esos años.
Sí, pero tiene una muy buena historieta de ciencia ficción, de las primeras que hizo, muy interesante, ¿no? Porque es estética de Crepax, que inclusive lo vuelve difícil de leer, ¿no? El barroquismo que tiene, pero acá estaba todavía contenido, una historia un poco más clásica, para chicos, o sea, que no era tan jugada, tan experimental. Muy linda historieta, a mí me gustó mucho. Y la otra era Zeppelin, la otra revista. El Globo era una revista, digamos, tamaño 20-28, tamaño más o menos habitual, pero Zeppelin era una historieta más tamaño, más grande, no sé qué tamaño tendría. Sí, era una más larga, era un grandote. Sí. Era, ¿no? Y salieron solo 12 números, o sea... Sí, parece a 5, no sé, una cosa así. Sí. Y acá tenemos también otra selección de cómic clásico norteamericano y autores modernos y tiras. No, una mezcla entre historieta seria, historieta de humor, ¿no? Clásicos. Tenemos Little Nemo. Con muchos artículos introductorios. Sí, también, más allá de tanto el Globo como Zeppelin, pero sobre todo Zeppelin, mucho artículo sobre cine y mucho artículo sobre historia de la historieta también, muy interesantes. Como se ve, era para un público que ya trataba de hablar para el público más conocedor, para un público más intelectual que el promedio. No, miren, la historieta esto tiene estas cosas. Absolutamente, sí, yo diría que es una publicación para exquisitos, más en esa época. Sí. ¿No? Sí. Y muy militante también, ¿no? Diciendo, no, miren lo que se puede hacer en el formático de la historieta, ¿no? Las elecciones no son casuales de lo que se elige. Sí, además también a mí me resultaban muy interesantes todos los artículos sobre cine de ciencia ficción, sobre literatura, sobre historieta misma, ¿no? Pero mira, acá tengo una lista de por ejemplo, Little Nemo, de Winsor McCay. Sally Bananas, que era una tira, a mí no me parece demasiado trascendente, pero estaba de moda y era moderna en esa época. Modesty Blaze, una tira inglesa también, ¿no? Handicap, Modesty Blaze era una tira de aventuras y de espionaje, ¿no? Handicap era una tira humorística. Sí, de la que hemos hablado. Sí. Miss Peach y Jules Pfeiffer, que era humor norteamericano contemporáneo también. Surtruppen de Bombi, otra historieta humorística. Tenía una sátira antibélica hermosa. Sí. Mort Cinder, que esta fue una publicación gigante también, una de las mejores publicaciones tal vez de ediciones de Mort Cinder, hasta que apareció la última edición en base a escaneados de originales, ¿no? Ciraldo también publicó MoMA, una historieta humorística también un poco como intelectual. James Bond, ¿no? Británico, de Jim Holloway, que no estaba mal. Sí, bueno, un mix entre historietas clásicas, modernas, de aventuras humorísticas, más desbalanceada. Para mí lo más interesante y como importancia me parece la publicación del Mort Cinder a tamaño grande y páginas de Little Nemo, ¿no? Que también en una historieta, estamos hablando de una historieta de 1905, ¿no? Que es maravillosa y que no estaba publicada en Europa y acá tampoco. Acá se había publicado muy poquito en su época, ¿no? Recordemos que Villiquen en el número 1 en 1919 traía Little Nemo. Pero sí, se había visto poco el Little Nemo. Sí, digo, está bien verlo ahí a página grande también, ¿no? Realmente había unas secuencias maravillosas de viaje a la luna en un Zeppelin, unas cosas increíbles. Más unos artículos explicando, ¿no? Sobre quién era Winsor McCay y todo su laburo. Sí, muy bueno. Entonces, estas dos duran, igual las dos revistas duran relativamente poco. Sí, esos 12 números habría que ver si salían cada 2 meses y son 2 años también, ¿no? Si el proyecto duró 2 años en total, ¿no? De estas dos publicaciones. Claro. El Globo y Zeppelin. Bien. Bueno, estas llegaron, estas la verdad eran cosas que llegaban entre todo el Globo y el Zeppelin. Todos los coleccionistas de esa época trataban de tener colecciones del Globo y el Zeppelin. No llegaban a conseguirse en Saltos, pero vos ibas a la casa de alguno y era como, mirá, tienen esto. Pero bueno, pasamos a 1974. En 1974 hay una revista que acá no llegó nada. Sí, nunca se vio. No llegó nada. Es una revista que es importante en España porque estamos ya en 1974, el año que se muere Franco y donde empieza la famosa transición. Empieza a aparecer un nuevo estilo de revista que va a aparecer una revista que se llama Star, que es una revista que que hacía una mix medio de historieta con cultura joven, con ¿cómo se llama? Con música. Era como una especie de cruza de revista de historieta underground, o todo lo underground que se podía,
con cosas como la pelo o la luz imaginaria, ¿no? Era una mezcla media rara que funciona, digamos. Ojo, en la revista Star hay muchas notas, pero de repente ahí aparecen tipos como, empiezan a aparecer los primeros autores de lo que se va a conocer como la movida underground española, ¿no? Digamos, ahí aparece. Sí, mira, acá tengo una lista. Salieron 57 números entre 1974 y 1980. Teníamos autores como Robert Crumb, Gilbert Shelton, Wilson, Kurtzman, y después tenemos autores españoles como CSP, Cifré, Montesol, Rubiales, Max y Gallardo. Que es gente que obviamente va a explotar después de la década del 80, ¿no? Claro, es como los primeros pasos de esta gente nueva que está dando vuelta por ahí, que vienen todos diciendo, no, mirá, lo que nos gusta es lo que está haciendo Crumb, claro. Que les abre la cabeza el underground norteamericano, el comics underground, y de alguna manera van tratando de hacer esto en medio de un contexto que es jodido ya era difícil para tipos que dibujaban con un estilo, historias más clásicas. Imagínate tipos donde están hablando con apología de la droga, de sexo descontrolado y qué sé yo, en medio de España censura, era complicado, ¿no? Sí, digamos que la revista fue secuestrada alguna vez, multada. Algunos números, como fueron secuestrados, son difíciles de conseguir, he leído por ahí, así que una revista que tiene su historia, ¿no? Claro, es una revista compleja, pero que va a dar el pie a toda una beta de historias que vamos a ver, que va a llevar a un montón que va a hacer aparecer una nueva generación de autores, ¿no? Sí, sobre todo acá podemos hablar más sobre todo de Max y de Gallardo, ¿no? Como claro, pero también, por ejemplo, también está CSP, por ejemplo, que es un tipo que se conoce menos, pero que también tiene mucha influencia en otros autores a posterior, ¿no? Más influyente que conocido, ¿no? CSP. Sí, pero bueno, un buen ejemplo y sobre todo también de resistencia, ¿no? En esa época de cambio, de fin de la dictadura, a principio de la democracia ahí en España, entre el año 74 y el 80, ¿no? de autores con otra propuesta y obviamente con una edición independiente. Claro, pero bueno, ya después de ahí nos saltamos hasta el año 1977, sí, donde aparecen no una, sino 3 revistas que creo que son importantes y estas son, por lo menos 2 de ellas, fueron importantes también para nosotros como sí. La tercera creo que también algo llegó. Sí, hablemos de Trocha. Y nos pegaron mucho. Sí. Hablemos de Trocha, que es un poco una continuación o mantenía el mismo espíritu de Star, ¿no? La anterior que estábamos hablando recién. Sí, aunque es una revista un poquito mucho más clásica y más enfocada a la historieta. De hecho, era un colectivo de autores de historieta que la armaban. Digamos, una revista que se llama Trocha y después se llama Troya, tiene problemas de censura. Pero los tipos que básicamente, el principal problema que tenían era que era un colectivo de autores tratando de sacar adelante una revista, contando lo que querían, que claro, pueden ser buenos autores, pero no eran buenos editores. Entonces, claro, la revista dura solo 7 números. Sí. Ahí, por ejemplo, hay primeras cosas de El Kubrick, que era un colectivo interesantísimo que manejaba Felipe Hernández Cava, guionista que tienen que leer, y con Jorge Sarturio, una cosa así, que era uno de los tipos Juanjo Sarto. Que hacían historias de barricada, los tipos hacían historias de barricada directamente, de bajada de línea izquierda, de barricada, con cosas. Después creo que Adolfo Ucero estaba también, si no me equivoco. Mira, acá tengo una lista de algunos autores. Como guionistas, Andrés Martín, Juanjo Sarto, Nieto, Felipe Hernández Cava, y llegó a colaborar Carlos Trillo también. Sí. Y como dibujantes tenemos Alberto Breccia, que seguramente habrá hecho algo con Trillo, no habría que ver qué publicaron ahí. Alfonso Font, Canovas, Mariel, Montse-Clavé y Ventura. Claro, son todos tipos que están que no vienen del underground, vienen de otro lado, pero ¿cómo se llama? Tienen un trabajo mucho más, que están tratando de hacer como una opción mucho más política, ¿no? Tratando de contar historias donde hay una cuestión política muy fuerte. Yo diría que, digamos, a diferencia de Star, que era una especie de fanzine underground, ¿no? Con notas de cultura en general, me parece que esta Trocha y Troya, ¿no? Que fue cambiando de nombre, era una apuesta por una historieta un poco más intelectual en un punto. Sí, ¿no? Comprometido políticamente, muy de bajada de línea. La Trocha tiene mucha bajada de línea política, ¿no? La Star era más de rock, digamos, más punky, más underground.
La otra venía más de la parte de historieta politizada, digámoslo, ¿no? Sí. Más del militante político. El militante político, claramente. ¿No? ¿No? Decíamos, Hernández Cava era en ese periodo el colectivo del Curi, era colectivo de barricada, colectivo de ir a pelear, a hablar con la izquierda maoísta, sí. ¿no? Muy eso, ¿no? Y toda la gente ahí eran todos tipos muy politizados. Claro, duran 7 números, no. Es interesante ver, pero la verdad, 7 números no tiene una influencia importante más allá del hecho de que sea. Pero bueno, vamos a las otras dos que son realmente importantes, sí. Que son la Totem y la Blue Jeans. Las dos son obra de un tipo que se llama, ¿cómo se llama este hombre? El editor, que es un editor importantísimo. Nueva Frontera es la editorial. Nueva Frontera, sí, pero el editor es el mismo editor que saca primero en Argentina el Scorpio, después arma la Eura. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Scuti? No. No, antes, el antecesor de Scuti. Caramba. No, ahora no lo tengo en la cabeza. Ay, perdón. Es así, para que tengan idea. Este tipo, no me puedo acordar el nombre, por Dios. Déjame vos hablar que yo te lo estoy buscando. Es así. Este tipo empieza en Argentina. De hecho, si van al programa de la historia de Argentina, lo nombramos. Este tipo era italiano. Aquí está. Está en Argentina, Roberto Roca. Eso. Roberto Roca. Está en Argentina, de hecho hay una revista argentina que se llama Totem, que es muy trucha, no es muy bueno. Nuestro amigo Juliano Uliña, que él creo que el único tipo de tener esa colección la tiene él. Sí. Julián, te queremos, tenés cualquier cosa vos. ¿Cómo se llama? Después va a ser el tipo fundante junto con Scuti de Ediciones Record, en un primer momento. Sí. Y después se va a ir a España, no sé bien cómo es la conexión, pero claro, ahí está la conexión con Eura, se funda la Eura, que no estoy seguro cómo es bien la conexión. Y después Roca funda la Totem en España, ¿entienden? Hay como una crosspolinación, como diría, sí. Una cosa cruzada entre cosas. Y esto va a ser importante, porque en la Totem va a ser una revista que va a decir, se va a denominar la revista del nuevo cómic. ¿Qué va a traer la revista del nuevo cómic? Va a ser los primeros que van a traer a España autores italianos y franceses. Sí. Si vos ves los primeros números, se alimentan de dos lados. Por un lado, de Francia, del catálogo de los humanoides asociados, de la Metal Hurlant. Sí. La gran mayoría de los autores franceses que vienen son autores que venían de la Metal Hurlant. Sí, y el lado italiano de los autores que estaban publicando como, no sé, Hugo Pratt, digamos, la primera vez que se publica en España al corto maltés es ¿cómo se llama? En la Totem. Sí. O, no sé, Altán, o Sergio Topi. Son tipos que mira, acá tengo una lista. Dale. Salieron 73 números, o sea que fue bastante importante y extensa. Fue muy importante, sí. Bueno, obviamente primero Moebius, ¿no? Porque es el que le abre la puerta junto con en Blue Jean, tanto en Blue Jean como en Totem, ¿no? La gran estrella del momento era Moebius. Estamos en el año 77, Moebius era el rey de los humanoides asociados, ¿no? Estaba dando vuelta a la historieta europea y ahí aparece por primera vez Moebius. Y obviamente a través de estas publicaciones nos va a llegar a Argentina, ¿no? Pensemos que no va a haber una publicación local de Moebius hasta 1984 en Fierro, ¿no? Entonces era Por ejemplo, la primera vez que lo viste en la Totem. Claro, sí, absolutamente. Pero bueno, mira, acá tengo autores. Moebius, Ops, Guido Crepax, Muñoz y Zampayo, Hugo Pratt, con corto maltés. Y también con los escorpiones del desierto. Nicole Clavelux, una dibujante francesa maravillosa, también asociada a los humanoides asociados. Benito Jacobiti, que es un dibujante de humor. Inclusive Fontana Rosa también llegó a publicar algunas ediciones de las adaptaciones literarias que hacía. Brett Echer, con sus Frustrados, o alguna de esas series. Jacques Tardy, Bilal, Drulet, Pichard, ¿no? Sí, ya perdí, Philippe Drulet, digamos, que con esos dibujos que hacía. Sí. El que hacía, la Totem trae toneladas de autores, fueron toneladas de autores que fueron, y pasaba una cosa, la Totem era mucho, la Blue Jeans es mucho más dedicada a la aventura, es mucho más cercana al Scorpio, si se quiere. La Totem claro, sí. Todavía tiene autores mucho más locos, digamos. La Blue Jean podríamos decir que era una Scorpio un poco más sofisticada.
con color y esos Claro. autores franceses por ahí de los humanoides que eran un poco más sofisticados que la propuesta de Scorpio. Claro, pero que eran Pero- historias un poquito más clásicas, digamos. Sí, pero Totem sí era más heterogéneo inclusive. Sí, Bataglia aparece en todo. Sí, claro. Bataglia, Sergio Topi, digo, Sí. había una mezcla. Sí, lo interesante también es que la revista, al durar tanto tiempo, lo mismo que la mayoría de estas revistas que vamos a hablar ahora, que tuvieron más extensión por ahí, es que de golpe los primeros números vienen con una propuesta con determinados autores, ¿no? Y te publicaban un álbum de 48 páginas en 6 entregas, ¿no? De 8 páginas. Claro. Entonces, los primeros 6 números tenías una propuesta con 2 o 3, 4 autores publicando un álbum por entregas. Pero a partir del número 7, que se había acabado el álbum de un autor, te publicaban el álbum de otro, también por entregas, ¿no? Entonces, cada tantos números iba como cambiando el perfil de la revista. Entonces, a mí me pasaba que tenías unos números que te parecían fabulosos y otros por ahí que te parecían más bajos o menos interesantes porque, qué sé yo, por ahí ya tenías todo Hugo Pratt porque lo tenías en el Scorpio y ya no te interesaba tanto que estuviera Corto Maltés. Entonces tenías todo un espacio de la revista que ya se te volvía menos interesante. Claro, ¿no? o que de repente había autores que decían, bueno, me encajaste a Dominique G, ponele, que es un tipo que a mí siempre me dejó frío. Sí. Era como, bueno, ¿por qué gastas plata? ¿Por qué gastas páginas en esto? Pero bueno, claro, sí, entonces de golpe te gustaba media revista sí, media revista no. es uno de los grandes problemas de toda antología, ¿no? Digamos. Supuesto, y ¿no? sobre todo en Totem pasaba porque era muy esquizofrénica, tenía mucha variedad. Vos ibas desde Maltés hasta Moebius, pasando por, de repente después tenían especiales, por ejemplo, especiales de Norteamérica, donde, por ejemplo, te aparecía Dop Rider de Paul Kirchner. Claro, sí. Que era una fumanchureada, que era en serio, si no me tomé algo, si me tomé 2 pepas, era como, ¿qué? O de repente tenían, me acuerdo, había historietas, Wally Wood, hacen las historias de Wally Wood que hacía para de Canon y la otra, como Sally Ford, que eran cosas, parodias para adultos, casi de chiste de Benny Hill a veces, lo de Sally Ford. Sí, castantetas y militares. Y violencia, claro. O no sé, o de repente me acuerdo, había una historieta de samuráis que había dibujado Walt Simonson en los 70 que estaba buenísimo, que parecían un número, era como unas mezcolanzas rarísimas, digo, vos agarrabas Jeff Jones, unas páginas de Jeff Jones, que es un tipo que se prodigaba muy poco en la historieta, con historias muy cortitas, muy lindas, pero que, viste, te vas de eso al Corto Maltés y no tiene nada que ver, o más tarde, por ejemplo, aparece Magnus. Claro, sí. Sí, bueno, y como toda propuesta, también a lo largo de los números se va haciendo más heterogénea, menos compacta, más dispersa, y bueno, va aflojando también, ¿no? Siempre la primera época de Totem es maravillosa, después se estabiliza con altos y bajos y bueno, empieza como a decaer, ¿no? Sí, pero dura bastante, la Totem dura... Y 73 números mensuales son 6. Sí, 7, 8 números, son 7, 8, son 12, 48, son como 5 o 6 años. Sí, como 6, 7 años, un montón, es un montón de tiempo. Sí. Y la Blue Jeans dura menos porque justamente lo que le pasa es que uno va sintiendo que la Boomerang es como la segunda marca, ¿no? Digamos. Sí. Igual es una revista que a mí me gusta mucho, Blue Jeans y la hermana Boomerang. Boomerang, que sale al año siguiente, que también de la gente esta de rock. Sí, de Nueva Frontera. Acá de Nueva Frontera, que tiene justamente un estilo mucho más, de hecho, hasta de aventura clásica. Por ejemplo, Jeff Hawk de Jordan lo publica, no me acuerdo si en la Blue Jeans o la Boomerang. Sí, salió muchísimo en Blue Jeans. En Blue Jeans salió muchísimo Jeff Hawk. Claro, pero es eso, de repente había, por ejemplo, lo de algunos episodios de Ernie Pike de Pratt y Western que también salen en la Blue Jeans o en la Boomerang. Mira, acá tengo una lista de cosas que se publicaron, por ejemplo. Bueno, obviamente, historietitas cortas de Moebius de ciencia ficción, de todo tipo. Claro. Que en ese momento eran súper innovadoras e inéditas. Breccia con Escuadra Zenith, que es una historieta de las más por ahí, llamémosla comerciales del viejo Breccia, ¿no? Británicos. Sí. Pratt también, creo que salieron Los Escorpiones del Desierto acá en Blue Jeans o algún episodio del corto. Historieta de Sergio Topi, de Dino Bataglia. Había una historieta muy divertida que era una parodia de Vampirella, que era Dracurella, dibujada por Rivera.
Julio Rivera. Sí, es muy linda, muy dibujada, muy linda. Sí, preciosa, una historieta hermosa. Y recuperaban unos clásicos también, Betty Boop, Al Crane, que es francesa, Sapo, de Sagendorf. Sí, bueno, Al Crane es Lausier y un tipo llamado Alexis que se murió muy joven. Sí. Es un western muy ido a la mierda porque es Lausier escribiendo unos guiones súper hijos de puta. Claro, es una historieta de cowboys, pero paródica, digamos, ¿no? Sí. Pero no al estilo Lucky Luke, sino un estilo beta satírica, cínica para adultos. Claro, y de hecho Lausier dibuja, Alexis, que es el dibujante, que es un tipo que se muere, se muere muy joven, el tipo se muere a los 76, le da un embolia y se muere, digamos, así tenía 30 años y se murió. Y dibuja con un estilo que hubiera sido, tranquilamente, puede ser un western tipo Blueberry, pero claro, los guiones de Lausier son de una mala. Hay un episodio donde me acuerdo, agarran un pibe, embaraza a una piba y para que no lo agarren, agarran al esclavo, le dice, mira, no, agarramos, decir que el negro, tu negro es el que fue el culpable, entonces que lo maten y lo cuelguen a él. Y lo cuelgan al negro y dice, bueno, listo, no, ese es un hijo de puta. Mira, es Lausier, ¿no? Es un tipo con una mala leche poderosa, ¿no? Sí, a mí me gustaba, me divertía mucho Lausier. Y después, bueno, por ejemplo, tenemos Jeff Fogg, que ya dijimos, Kendall, que es una republicación de alguno de Arturo del Castillo, Ernie Pike, con Esterheld. No sé si estaba acreditado Esterheld acá en No, creo que eran solo las historietas de Pratt. Creo que era ese momento donde había una pelea entre Pratt y... El Ernie Pike son las historietas de Esterheld, pero creo que están firmadas solo por Pratt en este momento. Sí, en ese momento estaban solo por Pratt. Sí. Es decir, si hacemos un análisis, realmente la calidad del material que se publicó en Blue Jeans era muy alta. Sí, y en Boomerang pasa lo mismo. El problema es que lo que sí te pasa a mí no sé si te pasaba a vos, a mí me pasa que con Totem, con Blue Jeans, con Boomerang, es que las historietas son mejores que la revista. Claro, no sé si me explico. No es que uno diga, mirá, a ver, en la Fierro uno compraba la Fierro y la Fierro era la Fierro más allá de lo que trajera la revista. En la Totem, lo que importan eran las historietas que había y no el Totem como paquete identitario. No sé si me explico. Claro, sí. Bueno, a mí me pasa, yo tengo las Blue Jeans, las Totem, tengo bastante, y me pasa que de golpe, bueno, quiero leer... Digo, me dan ganas de leer Dracurela. Entonces saco las revistas y me leo Dracurela. Y la dejo ahí. Pero no lees toda la revista, lees solo Dracurela, claro. Claro, o me voy a buscar de golpe un día la de Sapo, de Segar, que se publicaba como Cepillo, ¿no? Sí. O me voy a leer, obviamente, el Jeff Fogg. Claro. Pero sobre todo porque, digamos, el material de Moebius, el de Brecht, el de Pratt, inclusive el de Bataglia, el de Topi, está reeditado en libros hoy en día. Uno tiene la sensación de con esas revistas que las revistas no tenían no tienen una gran personalidad, son como compilados, un montón de historietas juntas, digamos, que no terminan que rápidamente se desarman, y sobre todo son bastante similares las tres, digamos. Es como lo que pasa con la Scorpio. Acá con la Scorpio y la Pispaf son básicamente lo mismo, solo que varía. Esta es de primera calidad, esta es de segunda calidad, digamos. No hay una cosa editorialmente. Sí, Boomerang estéticamente era muy similar a la Blue Jeans, pero por ejemplo, como plato fuerte traía un Víctor de la Fuente, publicó también. Casa, Maroto, Paul Guillón publicó mucho ahí Los náufragos del tiempo. Claro. ¿no? Pero bueno, ahora si uno quiere releer a Paul Guillón, no va a la revista, sino a los libritos. El libro, directamente. La gran mayoría de estas revistas lo que tiene es eso, que las que realmente han permanecido están todas reeditadas en libro y uno las lee en libro y uno las lee. Sí. ¿No? Es eso, me parece que eso le pasó mucho a Nueva Frontera. Sí. Me parece que le pasa un poquito menos a la otra a la segunda, a otra editorial que después vamos a hablar, pero ahí vamos más adelante. Pasemos al año 78. En el año 78, Joseph Turtain, que estábamos hablando que había sido que era este agente, que cómo se llama, que venía a la Warren y todo eso, va a decir que va a aprovechar la conexión para dejar de ser agente y convertirse en editor. Y va a sacar una revista que, por cierto, originalmente el nombre era
había salido originalmente, no me acuerdo cómo es la cosa, creo que sale primero en Estados Unidos, pero que la compra, lo usa él acá, que se llama 1984, una revista de ciencia ficción. Sí. Esa revista va a ser muy importante también, esa parte de sí. El Imperio Tutein, digamos, el caballito de batalla de Tutein por todo lo que dure la editorial, que dura bastante tiempo, sí. Y que es una revista que tiene mucha influencia porque apuesta sobre todo la ciencia, apuesta específicamente a la ciencia ficción y sí. Con muchísimos autores, tanto españoles como extranjeros, ¿no? Sí, en un punto, si uno la analiza, era muy parecida a lo que después fue Fierro. Digo, sí. Por el material publicado, ¿no? Sí. Y con una estética que no es tan diferente. Sí. Que no es tan diferente, digamos, cuando sale la Fierro se nota que Sasturain, un modelo que usó la idea de cómo era la idea de la 1984 cuando sale, ¿no? Digamos, hay muchas coincidencias, incluyendo, por ejemplo, que Carlos Trillo va a ser un autor perenne, en mucho laburo de Trillo va a aparecer ahí. ¿Sabes qué? Curiosamente es una revista que tengo menos leída de lo que tengo en mi cabeza. Bueno, a mí me pasa con 1984 y con Zona 84, que es la continuación, que también, digamos, al ser una revista tan extensa durante tanto tiempo, con tantos autores, que la mayor parte del material que tengo que se publicó en esas revistas, en verdad, antes de ver las revistas, me lo compré a posteriori con libros y ediciones completas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la revista nunca me interesó demasiado completarla o buscarla demasiado, porque para buscar el trabajo, mira, fíjate, voy a hacer una pequeña lista de autores que tengo. Sí. Corben, Fernando Fernández, Maroto, Carlos Jiménez, Josep María Bea, Alfonso Font, Ricardo Barreiro, Trillo, Altuna, Durañona, Mandrafina, Enrique Breccia, Paul Guillón, Serpieri, Bernet, Ortiz, Topi, ¿no? O sea, básicamente la mayor parte de estos autores hay libros editados con todo el material que fue saliendo a lo largo de los años en esta revista. Fíjense que igual que los autores españoles que publican, los autores más conocidos son todos autores que él venían justamente de su agencia. Claro, sí. Tanto Maroto como Fernando Fernández, como Carlos Jiménez, como Gozo, eran tipos de la agencia. De hecho, José María Bea, eran tipos que como ya que eran los profesionales de Carlos Jiménez, que es básicamente la historia de él trabajando para Tutein, ¿no? Digamos, en joda, pero es eso. Claro, bueno, además 1984 era la revista que publicaba Warren, ¿no? O sea, también pensemos que toma el molde de la revista 1984 y después se extiende y crece, ¿no? Con autores argentinos y con otras cosas más. Claro, porque de hecho, como se llama la 1984 en Estados Unidos no funciona bien, y en España funciona bien, digamos, es como que generan, empieza con una sinergia entre las dos editoriales, pero claro, en algún momento Tutein empieza a hacer su camino por su cuenta y a dejar de depender solo de Warren, ¿no? Digamos. Sí, descubre su camino como editor, Tutein, me parece. Claro, y hace una mezcla muy interesante agarrando autores argentinos, autores italianos, autores... después, por ejemplo, en la Zona 84 va a aparecer por primera vez un día de Cerebre. ¿En Zona 84? En Zona 84 aparece Cotidiana de Miguel Ancho Prado. Ah, claro, sí. Miguel Ancho Prado publica por primera vez años después en la Zona 84, que es en 1984. Cuando se llega a 1984 dicen, bueno, no llamemos más 1984 porque el futuro ya llegó, que se llame Zona 84. ¿no? Claro, sí. Piensa que son 65 números. Sí. Y 65 números y 96 de Zona 84. Sí. Una revista que tuvo un impacto entre lectores de una manera brutal, ¿no? Sí, más de 15 años de publicación. Claro, fue una revista que con el cambio de nombre, que es básicamente lo mismo, es un montón de material, muchísima. Sí, y que va a tener mucha influencia, claro, pero es muy clásico. ¿tá? Hay una cosa que es clásico para la época, tiene una línea muy de ciencia ficción, pero no hay una estética rara en general, es como una estética muy de dibujo realista, ilustrativo, lo que veníamos, ¿no? Sí, digamos, yo diría que va a caballo acá entre lo que sería la Scorpio y la Fierro. Sí, más cerca de la Fierro que del Scorpio, si se quiere, ¿no? Digamos, sí, está bien, pero no, digamos, no es que es
de fierro más vanguardista, ¿no? Es de fierro a un poco más conservador, inclusive. Claro, es el fierro más clásico, el fierro que uno, cuando uno piensa en el fierro más menor, el fierro sin el suplemento óxido, ¿no? Digamos, claro, sí, totalmente. ¿no? Es como eso. Después de ahí, bueno, y en 78 aparecía Boomerang, de la que ya hablamos, que es otra de las de Nueva Frontera, de la que hablamos. Sí, que era similar a las anteriores, a la Blue Jean, digamos, era la hermana gemela, digamos, ¿no? Para 1979 aparecen parte de la Creepy, que ya hablamos, aparecen dos revistas más, que son dos revistas muy importantes. Por un lado, tenemos una revista que va a traer a un nuevo actor en el juego, que es una revista de un editor que todavía sigue funcionando, que es la editorial Norma, que es la revista Simoc. Originalmente, de hecho, la revista Simoc sale por otra editorial, salen 10 números, que no estaban mal, no sé, yo justo ahora la estoy revisando, no estaba mal, tenía algo de Carlos Aispiri, tenía a Esquerra publicando Perro de Estroncio, que no estaba mal, era lo primero que empezaba a salir de la 2000 AD, Estroncio, es un número de Juez Dredd y todo eso, en los primeros 10 números, pero con tapas de Vicente Segreles, que va a ser una de las grandes basas durante un primer periodo, pero después de esos 10 números cierra y arranca con otra editorial, con editorial Norma, a partir de un nuevo número 1, donde ahí es donde se instala y se arma. Ahí vos tenés a tipos, digo, Vicente Segreles dibujando, un tipo que es básicamente un ilustrador, dibujando una serie que se llamó El Mercenario, que en su momento creo que todos miramos porque de esos realismos heroicos apabullantes, y después no sé, tenés a José Ortiz, tenés a... Tengo una lista. Dale. Mira, todos clásicos, y también una historieta... muy clásica, muy clásica. Sí, aventuras y un poco de ciencia ficción. Mira, tenemos Esteban Maroto, Alfonso Font, Ortiz, Bernet. Que Ortiz y Bernet son como figuritas que están en todas las revistas, ¿no? Y Alfonso Font también, está perpetuo. Sí. Trillo. Tenemos trabajos de Pellejero, joven Pellejero. Enrique Breccia. Acá tenemos publicaciones inclusive que acá no había antes, de Manara. Claro. Y Walter. No. Giardino, no Walter Giardino, no me acuerdo el nombre. Vittorio Giardino. Martín Beirón, que a mí me encanta. Saladriga sale ahí también. Sí. Buch, que era un gran autor también. Sí. Solano López, Pascual Ferri, Frank Miller, Daniel Torres, Miñola, Brian Bolan, Simón Bisley. O sea, fíjate que tiene todo un abanico que va desde autores argentinos, ingleses, italianos, españoles, ¿no? Sí, norteamericanos. La Simoc dura 176 números. En este periodo pasa lo mismo que pasa con las otras editoriales. Con tantos números va habiendo un cambio, digamos. No es lo mismo ver la Simoc de los 80 que la Simoc de los 90. Por ejemplo, todos estos autores norteamericanos aparecen muy fuertes para el final de la editorial, digamos. Salen muchos autores de, no sé, de las revistas independientes yanquis, empiezan a aparecer en la Simoc. Sí, a mí me parece interesante que publiquen casualmente autores como Miñola o como Frank Miller, ¿no? Sin City salió ahí originalmente. Claro, sí. Claro. O, no sé, salen creo que Simon Bisley. Sí. Digo, sí. Y antes de eso había muchos autores que eran de esto. Ortiz, Segura, el que hacía Boogie, que ahora no me acuerdo, Bogey, que no me acuerdo del nombre. Sí. Pero eso, tienen muchos autores que son, y de hecho también le va a pasar a Simoc el mismo síndrome que le pasa a tanto a 1984 como a Totem, que son revistas donde pesa más la historieta que hay que el resultado final, digamos, la identidad, ¿no? Es como... Sí, absolutamente. Que en el momento en que esto se empieza a prefigurar que el álbum es más importante, la revista deja de tener importancia, ¿no? Al final sabía que si la serie la esperabas un poquito, ibas a esperar y la iba a sacar Norma en álbum. Entonces, ¿para qué me la voy a comprar? ¿No? Sí, absolutamente. Pero claro, son 176 números, estamos hablando de más de 10 años que sale. Y son 120 más 60 números más, 15 años. Casi 15, son 15 años. Sí. Es una antología, pero claro, los últimos años de la Simoc son básicamente cosas que se van manteniendo, pero que realmente funcionan para decir, che, miren, esto está bueno y que les sirva para después sacar el libro. Sí, lo interesante
de estas revistas es que de golpe uno se encuentra con material que no está reeditado. Claro, o que está ¿no? muy difícil de encontrar. Oswald, por ejemplo. Claro, o que está editado mejor que las reediciones. También. Porque recordemos que estas revistas tenían un tamaño grande y estaban muy bien impresas. Sí. Entonces por ahí tenemos reediciones contemporáneas a tamaños reducidos, ¿no? Y ahí tenemos el laburo a un tamaño más grande, donde se ve mejor. Claro. ¿no? Entonces, también es interesante ir a rastrear este material por la calidad de la publicación. Sí, porque es verdad, la Simon tenía muy buen nivel de papel, incluso más que, creo que era de las tres en la que mejor nivel de calidad de impresión tiene. Digo, tanto sí. Comparando Norma, Tutein y Nueva Frontera, sí. La mejor calidad la tiene siempre, la tiene, ¿cómo se llama? La tiene Norma, tiene muy buena calidad en general de papel. Sí. Pero era siempre, fíjense que estas tres son como las grandes, las tres, tanto Totem como 1984 como Simok, van a ser básicamente competencias entre sí, ¿no? Van a ser las tres revistas que están siempre peleándose por quién es la más importante dentro de las antologías para adultos. Sí. El mismo año sale una revista que sí va a ser muy importante y que tiene un estilo completamente diferente, pero que va a ser crucial en la historieta española de esos años, que es El Víbora. Sí, de lo más importante y con un perfil, para mí, continuando un poco más moderno, obviamente, ¿no? Porque ya estamos casi en la década del 80, de lo que fue Trinca. Sí. Digamos, alejado tal vez artísticamente y estéticamente, pero lo que voy es como una propuesta para la creación de los autores españoles. Claro. Más allá de que El Víbora va a ser una revista también muy extensa y muy abierta a publicaciones de distintos autores de todo el mundo, de todos lados. Tiene una premisa muy rara. A ver, hay una cosa importante para contar también. Si bien el autor, el editor original es un tipo que se llama Berenguer, se sabe que, ¿cómo se llama? Que uno de los tipos que va a financiarlo a Berenguer para poder sacar la revista va a ser Joseph Tutein. Tutein quiere que salga El Víbora, pero no quiere que esté bajo su nombre. Le parecía una apuesta muy osada para él, entonces no le da. Entonces Tutein le ayuda a Berenguer a ponerle guita para que arranque. Y Berenguer convoca a un montón de autores que estaban en el underground de ese periodo de underground español, como Gallardo, Pons, Mediavilla, Nazario, Martí, Max, Pamies, había Jaime Martín, Mariscal. Sí, Mariscal, que en ese primer momento, Jaime Martín creo que es un poco posterior, digamos, en ese momento, estoy hablando del equipo, la gente original, digamos, los primeros 20 números, ponele. Y arma una cosa media rara, y es una revista que es súper rompedora y que pega un impacto muy fuerte afuera de lo que uno conoce como el mundillo de la historieta. No le está hablando necesariamente al mismo público que estaba consumiendo las otras revistas de historieta. Claro. El Víbora siempre tuvo muy claro el pulso de lo social de lo que venía pasando en España de ese tiempo. Esa es una de las grandes basas talentosas que tiene el Víbora. Rápidamente va cachando cosas que pasan y cuentan historias de lo que pasa en la calle y de lo que sienten que pasa en esa Barcelona, que estaba una Barcelona que era súper complicada, muy llena, con la heroína cabalgando a lo pavo, donde había todo el mundo, donde la juventud estaba, conseguir el pico de heroína era una cosa casi cotidiana para el sector de la juventud. Cosas, de hecho, que hay varios autores que terminan muy enganchados a la droga, sí. Donde hablaban de marginalidad, de violencia, de una manera que no hablaba ninguna otra revista. O el Macoqui de Gallardo, y las primeras cosas de Macoqui, de Gallardo y Mediavilla, y son una zarpada, una cosa zarpada, porque están contando historias de, ¿cómo hacemos para llevarnos la droga, para pasar la droga de Marruecos a cosas, y cómo hacemos para que no nos caguen, ¿no? Sí, sí, realmente impresionante. Y importante, ¿no? Porque ahí también desarrollaron su obra un montón de artistas muy prolíficos y que trabajaron o siguen trabajando inclusive al día de hoy. Claro, y que fueron recontra importantes y que tuvieron una influencia notoria, porque aparte hay como justamente acá hay varios periodos, tenés un buen periodo, tenés un segundo periodo, también muy fuerte a principios de los 90, donde hay una renovación, donde está uno de los tipos que está para mí importante en esa renovación es Hernán Migoya. Hola Hernán, ¿cómo andás? Amigo, donde también vuelven a volver a hablar de cosas
de la calle, y con, no sé, con este barrio de Jaime Martín, que es un tipo que es una historia rica, yo la leí y decía, esto es, viste, Sí. le cambiás Barcelona y le ponés, viste, no sé, los 90, no sé, barrio del conurbano bonaerense, y era lo mismo, ¿no? Sí. Juventud perdida, sin nada que hacer. Y aparte, atrayendo un montón de autores de otros países que tenían una mirada parecida, digamos. No sé, Sí, o inclusive reeditando material añejo, pero con otra mirada, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de ver manga ahí de Tatsumi, por ejemplo. Claro, Tatsumi, el primer manga que aparece, el primer mangaka publicado de manera regular en español es Yoshimiro Tatsumi, donde con historias de él que salían en el Víbora. O sea, Claro. un dolor de, viste, es como Sí. terrible. Pero Claro, que yo tenía tipos como Saudeli, Andrea sí, Paciencia, claro, pero me acuerdo, por ejemplo, de cosas como Fletcher Hanks, que también. es una cosa bizarra, es un autor norteamericano de los años 50 que tiene una producción completamente bizarra, con un dibujo disparatado y unas historias peores, y un tipo con una historia de violencia personal un poco escalofriante. Pero Por ejemplo, me acuerdo reeditado algunas historias cortas de Basil Wolverton. también, ¿no? Que es un Bien. autor también súper interesante y maravilloso, gran dibujante. Sí, ¿no? y de hecho, Charles Burns, se hace famoso en los Bros. Los hermanos Hernández salen por primera vez en el Víbora. O sea, estamos hablando de una revista que, a ver, volvemos a lo mismo, una revista que duró 300 números. Sí. Estamos hablando de 1980, estamos hablando que duró hasta casi el 2000. Mira, acá tengo apuntados también, bueno, Martín Beirón con Bernard Lermite, que es su personaje, que a mí me fascina esa historieta. Gottlieb, un autor francés muy interesante, editor también. Tanino Liberatore, Sí, más ochentero que Liberatore. No hay nada. Mattioli, que tenía una propuesta, ¿no? Con Squid and Mouse, ¿no? Con esa estética de cartoon, pero al mismo tiempo gore. Sí, ¿no? sí. Como diría Ichi Scratchy, chupame los 2 huevos, ¿no? Sí. Total. Eso es violencia de cartoon, claro. Claro, sí, total. Y después, bueno, Robert Crumb, Gilbert Shelton, Peter Bay, Art Spiegelman. Jay Lynch también publica. Sí, hay un montón de autores de ese universo alternativo. Casi me aparece alguna vez, creo. Pero a mí lo que siempre me resultó interesante el Víbora, de golpe por ahí había material que mucho no me interesaba, pero siempre me pareció que la apuesta era más allá de lo bizarro, porque era en general una estética muy bizarra y fuera de lo común del resto de las historietas, de las revistas de historietas. Sí. Era que buscaban la calidad y lo trascendente, porque la mayor parte de estos autores, por más que eran bastante bizarros en sus propuestas, se siguen leyendo bien hoy en día. O sea, las historietas que publicaban de Shelton, que eran de los años 60 o 70, se siguen leyendo bien hoy. Lo mismo que un Robert Crumb, o lo mismo que... Bueno, Liberatore, por ahí podemos encontrar otro tipo de discusión hoy en día en cuanto a... Claro, pero igual son importantes porque aparte había lo que decís vos, lo que tiene también el Víbora, tiene 2 cosas. Uno, la variedad de estéticas es gigantesca, digo, vos podés tenés en la misma revista y en el mismo periodo de tiempo, no solo, digo, no estoy pensando solo en términos de espacios temporales porque hay 20 años, pero al mismo tiempo vos podés tener los primeros números un tipo como no sé, como Martí con un dibujo re Dick Tracy, a tipos como, no sé, como Gallardo y Mediavilla, que era una cosa así, una cosa casi, una especie de versión lisérgica de las historietas de Bruguera. Claro, digamos, sí, ¿no? totalmente. O no sé, o un tipo como Max que va evolucionando de un dibujo muy lindo a un dibujo súper formal, extraño, digamos, o Anarcoma, digamos. Vamos a aclarar, Anarcoma, la primera gran heroína trans de la historieta en español, ¿no? Y con un dibujo feísta, porque no sé, Nacer tiene un estilo feísta, digamos, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo muy claro y limpio. Era un dibujo muy de línea clara francesa el estilo de Nazario. Claro,
Pero nunca le viste hacer a Tintín esas cosas. No, claro, por supuesto. No, estaba más cerca de la línea de un Burgeón, digamos, ¿no? Claro. De Isa, Sí. o de Anne Weisinger, digamos, ¿no? Por ahí más cercano a Weisinger, con ese estilo También. un poco más duro, ¿no? Pero claro, o sea, y vos tenés un nivel, y aparte hay otra cosa que es importante, a diferencia de las otras revistas que hablamos, el Víbora sí tiene una línea donde vos comprabas la revista por el Víbora. No, Sí. no importa, digamos, el Víbora era importante, el Víbora como paquete. ¿Qué iba a haber? No sé, sabés más o menos qué va a haber, pero no lo comprabas por las historietas. Vos leías el Víbora para ver qué te daba el Víbora, digamos. Tenía una personalidad propia de las revistas que hablamos, siempre se parecía. El Víbora siempre tiene una personalidad propia, muy fuerte. Sí, sí. ¿No? Sí. Ya que hablamos de Víbora, estamos hablando un poco también de Gallardo, que ya lo habíamos nombrado. Podemos recordarlo especialmente, porque bueno, no hemos tenido la suerte de conocerlo, de cruzarlo acá en Buenos Aires, ahí en Santiago también, hemos estado cenando juntos. Tuvimos una cena hermosa de cena con Gallardo, que estaba por casualidad en Chile, y Pablo estaba también en Chile, y nos juntamos nosotros dos, Diego Jordán y tu esposa, con Gallardo para hablar de la vida, y estuvo fantástico, ¿no? Sí, y yo recuerdo que una de las cosas que le dije y que le agradecí, y que por otro lado en un punto se lo recriminé de una manera graciosa, era que gracias al Víbora en un punto también nosotros estamos acá, ¿no? Que él nos hizo creer que haciendo otro tipo de propuesta gráfica podíamos publicar y vivir de hacer historietas. Que en un punto también no solo era real, sino también era un engaño. Pero esa es otra discusión más amplia para otro momento. Y yo siempre digo que para mí el Víbora de todas estas revistas que más tiempo va a durar, por algo es porque el Víbora en el fondo siempre logra mantener durante un buen tiempo una conexión con lo que pasa en la calle que la hizo valiosa. Era bastante más hija de su tiempo, logra ser muy hija de su tiempo, logra mantener muy bien la idea de lo que pasa en la España de esos años, ¿no? Digamos, tiene una posición sobre eso. Logra aguantar durante mucho tiempo, incluso hasta un momento que ya era como... Sí, señor. Bien. Pero dos revistas que quiero nombrar nada más. Sí. Relativamente importantes. No, la Comics Internacional, que es otra revista de la gente de Norma, que a mí siempre me pareció una mezcolanza media extraña. No sé, era como que de repente podía parecer cualquier cosa. Nunca la terminé de entender cómo era como muy esquizofrénica. Sí, a mí siempre me resultó aburrida. Sí. Pero más que nada porque yo sentía que no tenía una propuesta. O sea, que no había un editor. O sea, era alguien que decía, che, tenemos esta historieta, esta otra, y completamos tantas páginas y sale. Sí, ¿no? Sí, era una revista que no termina nunca. Acá tengo una lista de autores porque los autores estaban bien. Mira, tenemos Milán, Eisner, Carlos Jiménez, Roume, Altuna, Milton Caniff, Howard Chaykin con Cody Starbucks, Breccia, Víctor Mora con Víctor de la Fuente. Y acá tenemos, mira, iba desde El Peregrino a las Estrellas, de Trillo y Breccia, hasta Miss Lace de Milton Caniff o La Feria de los Inmortales de Bilal. Una mezcolanza como que... Sí, publicamos lo que tenemos en el catálogo. Claro. Sí, era como, bueno, dale, me sobró esto, ponelo acá. Claro, el punto es que eran cosas interesantes, pero la propuesta como revista era cualquier cosa. Sí. Y la otra revista que quería nombrar era Bésame Mucho, que es otra revista casi como la competencia del Víbora, es como un Víbora de segunda marca, también con muchos autores similares, con muchos autores de esta cosa underground y qué sé yo, que tal vez lo más interesante que tenga, para mi gusto, duró bastante, pero probablemente lo más interesante es que ahí salió por primera vez las historias propias de Lausier, o ¿cómo se llama? Las cosas de la vida. Salieron por primera vez en Bésame Mucho, que es el Lausier interesante, el Lausier satírico sin piedad de cosas. Pero la verdad que es una historia, una revista que es un Víbora de segunda clase, es como la segunda marca del Víbora, ¿no? Pepsi a la Coca-Cola del Víbora. Sí, acá lo que tengo apuntado es que el director era el mismo de Star, que era como una especie de continuación de Star. Claro. Había salido unos años antes y bueno, habían apostado ya con el cambio de década a una nueva revista, pero con el Víbora que salió casi al mismo tiempo le pasó por arriba, eso pasó, me parece. Sí, me da la sensación que el Víbora logra comerse el público. Sí.
Para el año siguiente aparecen 2 revistas que sí son importantes, Sí. 2 revistas con personalidad propia también, y que como allá, que fueron importantes y que nosotros las perseguimos también con Sí. atención. Fueron, ¿por cuál empezamos? Y vamos por Cairo, Por Cairo. que Cairo me parece es, como para el mercado español la más trascendente. sí, es una revista que va a ser un tipo que va a empezar seriamente, un tipo que se llama, como el declina, Navarro. Sí. Navarro, el nombre. No me acuerdo ahora. ¡Ah! Vamos a hablar, yo lo busco. Dale. Bueno, Navarro es un tipo que había trabajado empezando con la Simo, que era un tipo que sabía mucho de historieta, siempre supo mucho, que se va a mantener por años, todavía anda por ahí, como editor, haciendo cosas muy interesantes y con propuestas tratando de jugar siempre por avanzar el lenguaje del medio. Y con la Cairo lo va a hacer. La Cairo va a lograr hacer algo muy inteligente, que es pegarle al estilo de lo que era la modernidad española de los 80. Sí. El Cairo es la revista de la... ¿Cómo? Joan Navarro. Joan Navarro. Es la revista que le va a pegar a la modernidad, que va a ser el equivalente en historieta de la modernidad española de los 80. Sobre todo los primeros 31 números, que son los que dirige Navarro, donde va a tener a tipos como Micharmut, Montesol, Max, Gallardo, Pérez Joan, un autor hermoso, todos esos autores, que va a ser una revista que es una revista modernosa, lo que se conocía como modernidad. Sí, un poco esa línea clara moderna de los años 80, ¿no? Inspirado un poco en la línea clara francesa, pero un poco más local. Sí, ¿no? Con una cosa un poco más adulta y un poco más geométrica también, ¿no? Más ochentosa. Claro, porque el tipo tiene la estética del Cairo, sobre todo los primeros 30 números, es brillante. ¿Tá? Sí. Obviamente rescatando autores de la línea clara, el tipo tiene una línea, claro, del principio. Esto no lo estamos defendiendo la línea clara, reeditan a Jacobs, ¿tá? Reeditando línea clara de una manera muy coherente, de ahí va a salir, porque bien ya había publicado algunas cosas donde se va a hacer famoso Daniel Torres, va a ser en la Cairo, Chalán, o sea, Chalán, como Micharmut, sí. el del Kobe, el que después va a dibujar el Kobe es, no sé, Micharmut, Montesol tiene una historia buenísima que es una historia con guión de Ramón de España, un tipo que es un crítico muy, muy interesante y sí. de la España de esos años, donde va a escribir una historia que es, para mi gusto, una historia que dibuja Monteló, que es una historia como de el retrato de la burguesía española de esos años, está contado ahí, en una historia larga que está buenísima. Que ahora no me acuerdo el nombre, es buenísima. Y después de ahí va a agarrar a otros autores, va a agarrar a Montana, cuando se va a Navarro, aparentemente creo que hubo una pelea con el dueño de Norma, la va a agarrar Tony Giral, que es un tipo que sabe la vida, y la va a mantener muy interesante, un poco menos rupturista, porque el tema de la Cairo era que vendía poco. Claro. Fue una revista que nunca logró vender demasiado, pero claro, tenía público fiel. Y con Tony Giral lo logra mantener, va a ampliarse, va a ser un poquito menos experimental, estructurada en su estética, pero que no sé, va a tener a Montana, va a hacer que Daniel Torres siga ahí, Giardino va a publicar ahí, va a publicar un autor, ¿no? ¿Sale Pellejero? No, creo que hizo algo. Pellejero empieza a publicar ahí. Puede ser. Sigue ahí, digamos, ¿no? Sí, también de publicaciones de Calatayud, ya con una línea más geométrica, más ochentera. Sí, el proyecto Cíclope, que es una cosa loquísima. Cento publica. Sí. El Max, sí, el Max ya tirado al desafío más estético, lo mismo que un Gallardo mucho más interesante en tratar de contar otras cosas con Pepito Majefesa, que es una cosa buena, que está fantástica. Hay un montón de autores ahí que valen la pena y que mantienen un estilo muy interesante la revista todo este tiempo. Sí, a mí me parece que es de las que más se despega del resto, de todas estas que en un punto eran todas bastante parecidas. Claro. Porque aparte tiene un estilo bastante simple. Sobre todo, digo, los primeros, lo de Navarro es clarísimo, ¿no? Que tenemos que contar esto, ¿no? Sí. No se va nunca del lugar. Mantiene la línea clara de conducta muy fuerte y es una revista con personalidad propia, que era lo que hablábamos acá, ¿no? Sí. Mucha personalidad propia. Que la querés leer más allá de lo que haya o lo que deje de haber. Bien, bueno.
Pasemos a la otra revista. La otra. Sí, que es la Metal Hurlant. Que es la gente de Nueva Frontera diciendo, bueno, por fin, hagamos una, si tenemos agarrando todas las cosas de los humanoides, hagamos la revista de Metal Hurlant en español. Y es básicamente eso, poner a todos los autores de la Metal Hurlant, es una revista básicamente hecha de autores de humanoides asociados, que, ¿cómo se llama? Que tiene el mismo problema de la Metal Hurlant francesa, sospecho. La realidad hace poco, ¿está? Ahí tenés a tipos como Denisir, Chantal Moltelier, que se armó una gran autora francesa, Denisir, Chaland, Moebius, Dominique G, Frank Margerin, Pierre Benoit. Yo me la leí toda, la verdad que me tomé el trabajo de releerla y con esa revista me pasan dos cosas ahí. Tenés dos betas, la beta de humor, Bobo y Ben Radis, Rudolfi Fernández, tiene dos betas, una beta de humor cotidiano, que el mejor ejemplo es Margerin, con Ricky, qué sé yo, es Tramberillano, también, de humor macarra, digamos, por decirlo así, como cotidiano y macarra que no hubiera estado fuera del Víbora tampoco, y un montón de autores que tienen mucha estética, pero que los guiones son, la gran mayoría, cuesta el guión. Son muy lindos verlos, pero se han quedado en el tiempo. Me pasó eso. Bueno, a mí me parece en general que la mayor parte de los humanoides asociados, un poco lo mismo que pasa con el cómic underground, ¿no? O sea, de toda esa movida con mucha gente y mucha producción, después con el tamiz del tiempo tenés, no sé, Robert Crumb y Gilbert Shelton y un par más, ¿no? Spiegelman, y el resto que quedan como cosas interesantes, vanguardistas de su momento, pero ancladas a ese momento. Y me parece que con los humanoides pasa más o menos lo mismo. Sí, notó mucho, yo leyéndolo era como, qué lindo lo que haces, pero por Dios, conseguir un guionista, ¿no? Digamos, Claro, bueno, lo que podía ser vanguardista, interesante a nivel narrativo, experimental en su momento, pasado por deja de ser, digamos, una novedad, algo interesante, un experimento, y se transforma en algo que, si no tiene una buena estructura, si no tiene un buen guión, y uno dice, sí, es un buen dibujante. Claro, sí. Pero bueno, eso no está mal para ver, pero véanlo. Después, pasemos a 1982. En 1982 hay dos revistas que son relativamente importantes, que son la Makoki. Makoki es el personaje de Gallardo y Mediavilla, que termina convirtiéndose en una revista. Ahí hay toda una interna, porque hay un tipo que se llama Felipe Borrallo, que también colabora en la creación y hay una pelea gigantesca. De hecho, la Makoki es como el intento de Borrallo de hacer el Víbora, y no termina, es otro Víbora de segunda marca, digamos. Sí, duró 15 números, un poco más de un año. Mira, acá entre los autores que podemos apuntar tenemos obviamente Gallardo y Mediavilla, los maravillosos autores. Boulemin, el autor francés tan siempre polémico y salvaje. Montesol, Cass, Gilbert Shelton, Calpurnio, Max. O sea, los nombres están bien, pero evidentemente fue un proyecto que no cuajó a nivel personal ni editorial. Otro proyecto exactamente igual es el que también nombramos, que es Rambla o Rampa, que como ya que es otro intento de autores armando un colectivo, tratando de sacarlo adelante. De hecho, hay muchos autores que habían estado en Trocha, que vuelven a estar en Rambla y que les va un poquito mejor, pero tampoco mucho mejor. Y mira, dura 35 números. Sí. O sea, casi 3 años. Y no tiene malos autores. Yo me acuerdo que no tenía malos autores. Pero era mira, acá tengo la lista. En general están bien. Lo que pasa es que también es una propuesta, digamos, vos pensás que estaba saliendo el Víbora, es una propuesta al lado de esa muy conservadora. Tenemos a José María Bea, Alfonso Font, Carlos Jiménez, Antonio Hernández Palacio, Luis Rollo, Pascual Ferri. Gallardo era como el más moderno. Gallardo, si había trabajo, si había un lugar donde publicar, iba. Pero fíjate que son, digamos, como autores más clásicos, ¿no? Sí. Con una idea más cercana a lo que podría ser el Scorpio acá. Claro. Y es eso, es una revista que funciona, tiene grandes autores, pero como revista es como, bueno, otra más, digamos. Claro, sí. Y a la Sargento Kirk, que es otra que la que vos querías ver, también le pasa más o menos lo mismo. Sí, yo la apunté simplemente porque el Sargento Kirk es el nombre de Sargento Kirk, ¿no?
A mí lo que me resultaba interesante es que hubiera una revista con el nombre de un personaje de Oesterheld publicándose en Europa. Claro. Hubo también una Sargento Kirk en Italia, ¿no? Claro. O sea, la revista en sí te publicaba, salía 16 números, continuó otra revista porque cerró algunas publicaciones de una revista anterior, pero teníamos obviamente a Pratt con Sargento Kirk, Arturo del Castillo, publicó algunas cosas de Blueberry y Just Dredd. O sea, era también una mezcolanza, mezclar Blueberry con el juez Dredd, ¿no? Es como... Estamos medio lejos. Claro. O sea, las dos están bien, pero ¿por qué me las publicas juntas? ¿No? Claro. Bueno, otro intento interesante es Totem Calibre 38, que es la gente está diciendo, vamos a hacer una revista dedicada a lo policial. Bueno, eso me huele que fue un proyecto de Javier Coma. Sí. A mí lo que me resulta interesante, que es casualmente lo que criticábamos, digamos, de la propuesta demasiado heterogénea, ¿no? De todas estas publicaciones, era que el Calibre 38 es una versión de Totem, de la misma editorial, pero el Calibre 38 está centrado en publicaciones policiales. Entonces, es una revista de género. Sí. Con lo cual, claro. Con lo cual tenés dos problemas ahí. O sea, tenés un beneficio y tenés un problema. ¿Por qué? Porque por un lado vas al público que le interesa específicamente eso y está bien. O sea, no tenés el problema que tenías acá en el Sargento Kirk de publicarte Blueberry y el juez Dredd, ¿no? Claro. Tenés todas Pero policiales. que no salís de ahí, claro. Claro, el problema es que a la gente que no le gusta el policial o que no le interesa específicamente, te la perdés. Claro. Eso duró 8 números, digamos. Sí, pero fueron muy interesantes. No es que estaba mal, me acuerdo que por ejemplo sacaban las tiras diarias del Speed, que era una cosa súper rara, digamos, y estaba bueno. Bueno, mira, yo lo apunté por eso, que me interesaba hablar de esto. ¿Por qué? Porque están las tiras de Speed, como decís vos, pero ahí no estaba Eisner, o Eisner creo que estaba en la guerra durante ese momento, sí. Y son las que están dibujadas por Lou Fine y por Jack Cole. Sí. Sí. Está muy bien. Es muy interesante, sobre todo porque las tiras son de lo poco que se reedita poco. Claro. De Speed. Sí. Es casi no se encuentra. Y no está mal. Y encontrar material de Lou Fine es una rareza. Sí. Claro, y para mí, lo otro interesante de la revista, así como súper importante, hay títulos que están bien, pero están muy publicados. Es el Mickey Mouse de Gottfredson. También, es verdad. Que metieron una aventura completa de Mickey Fontanero, que es maravillosa. Está muy, muy bien esa historia. Y es el mejor Mickey para mí, ¿no? Eso es raro, era rarísimo de encontrar. Sí. Todos tuvimos los 2 tacos de la Vértigo. Fueron 8 números. Sí. Yo todavía lo tengo. Sí, y de hecho, también otra más para nombrar, era una que llamó Vértigo, que era agarrar lo que salía en la Pilot y publicarlo. Hubo cosas buenísimas, lo mismo, otra revista donde los autores eran más importantes que las cosas. Estaba Lausier, estaba Bilal, estaba Nigotzinger. Sí, era una mezcla un poco de autores franceses e italianos, porque también tenías también a Manara, claro. Anguet, Franco, pero es más interesante los autores que hay que la revista. Sí, ¿está? Totalmente. Pero mira, a mí Vértigo me ayudó a conocer o a leer mucho de Lausier. Eso es verdad. Y a un autor del que lo único que tengo Lausier lo publicaron mucho y estuvo muy bien. Hay un autor que me encanta, lo que salió en Vértigo, que es Regis Frank, que hace unas historias con animales. Claro. Un detective con ratón, que era rarísima, y no tengo ningún álbum de Frank. No sé si hubo alguna publicación después en español de él, más allá de esto. Creo que no. No creo que haya mucho. Pero bueno. Como ven, ya para esta altura había un nivel de publicaciones gigantescas y que no estaban funcionando. Yo estaba medio el mercado saturándose, digamos, ¿no? Estamos hablando para 1983, tal vez siguen apareciendo cosas, pero yo quiero nombrar una que sale en 1983, que es un proyecto que dura solo 12 números, pero que estuvo muy bien, que se llamó Metropol. Sí. Metropol, lo que tenía de interesante era que si bien las historietas eran historietas dibujadas por diferentes autores, está Saladrigas, está Ortiz, está Bernet, hay como 4 o 5 autores, Manfred Summer, pero todos tenían un hecho en común, que todas teóricamente habían planteado que todo ocurría dentro de Metropol, era una ciudad ficticia. Sí. Todas las historias ocurrían en esa ciudad ficticia. Todas las series, si bien tenían una estética diferente y con historias diferentes y qué sé yo, todas ocurrían adentro de esa ciudad ficticia. Y de hecho había cruces, ahora apareció un personaje en una viñeta, y te decían que si vos ibas a las cloacas si un personaje iba a las cloacas de debajo de la ciudad, te ibas a encontrar con los monstruos que aparecían en la serie Kraken,
Claro. de Bernetti. Por ejemplo, me acuerdo de un episodio de una historieta de Saladrigas, aparecía un monstruo de los de Kraken, los mantenían como una cierta continuidad entre sí. Sobre todo al principio, después como ya en los últimos números, como bueno, ya me olvidé, digamos. ¿No? Sí, bueno, salieron 12 números, tampoco fue un Claro, experimento demasiado largo. sí. Y esa se consiguió bastante en Argentina. Yo me acuerdo que se la llegué a tener entera buscando. Mira, bien. Sí, no, yo la logré armar, no era imposible de hacer. Sí, recordemos, para el que agarró el podcast empezado, pasaba por ahí y entró, que estas revistas eran difíciles de conseguir porque llegaban de saldo todas, ¿no? Claro. Todo esto era todos los números de la colección. Encontrar esto, armarte una colección, aunque fuera corta, era un trabajo. Sí. Pero bueno, y vos querías hablar de SAR, creo que era. Sí, como una curiosidad, más que nada porque duró poquito, 4 números, una antología de estas un poco insensatas, básicamente de autores italianos, ¿no? De Topi, Pratt, Dino Battaglia, que no están mal, pero lo divertido era que ahí se publicó un trabajo de Pratt, que era La Sombra, que es el único superhéroe que dibujó Pratt. Pratt jovencísimo, estamos hablando de antes que viniera a Argentina. El Aso de Pique, sí. Sí, totalmente. Claro, el Aso de Pique, viste, como una cosa. Y ya después, 1984, yo quiero nombrar una revista más, que es la última que quiero nombrar, que es La Madrid, que es una revista que banca la Municipalidad de Madrid. Es muy raro eso, sí, es una cosa rara. Que la maneja Felipe Hernández Cava, que es su gran ministro, que como editor se juega a hacer. A ver, si Cairo era rupturista, Madrid se fue a la mierda. Los autores que había en Madrid está el borde es todo experimental. El 90% de la Madrid es recontra. Sí, bueno, así como era interesante, muchísimo envejeció mal también, ¿no? Sí, pero hay autores interesantes ahí como, no sé, Queco, Federico del Barrio, el propio El Cubri, Ana Juan, empiezan su andadura seriamente por ahí, pero en serio, es una revista que la lees y es de un nivel de experimentalismo así ido al carajo, que dura hasta que le sacan la subvención, ¿no? Porque claramente yo creo que deben haber vendido 3 pesos, deben haber vendido 50 ejemplares, porque era una cosa que era imposibilísima. Sí, un poco insensata, ¿no? Sí. La mirás además generó polémica, ¿no? La clásica polémica cuando una revista es subvencionada por el Estado, un producto artístico, diciendo, ¿por qué le dan dinero para hacer esa cosa tan rara? ¿no? Sí. Pero bueno. Publican autores de verdad. Y claro, para 1984 ya esto estaba recontra saturado, ya para la segunda mitad de la década del 80, estas revistas empiezan a caer, del boom de tener, no sé, estamos hablando que 10, 15 revistas en el kiosco, empiezan a caer como moscas y a sobrevivir a las que nombramos, ¿no? De a poco van quedando, más que aparte de eso, hay otras publicaciones más, estamos hablando de antologías para adultos, claro. Pero hay otras cosas que se publicaban en España, se publicaba mucho, claro, yendo y perdiendo el espacio, y muchas de estas editoriales se fueron reconvirtiendo de publicar antología a empezar a publicar libros, y descubrieron que el libro les daba mejor ganancia. Claro. Que es un proceso que pasó con todas las revistas europeas. Absolutamente, sí. Así que, bueno, lo último, si se quiere, en 1986, Tutain agarra Frontera, cierra todo, y Tutain se queda con Totem y la convierte en Totem en el cómics, que dura un cuadro, pero es más la curiosidad, no es que hay una gran variedad. Sí. Uno la miraba y era como, qué sé yo, ya estaba como castigado, que quiero fatigado. Sí, para mí está el cómics, Totem el cómics ya era la sensación claro, pero la sensación que me daba que era como que era una revista que rascaba el fondo de la olla. Claro. O sea, era todo el material que antes vos tenías una serie buena, que yo tenías una de Prata, una de Moebius, y material como de segunda línea. Esta revista solo tenía segunda línea. Exacto. Como plato fuerte, y a lo sumo después tenía tercera y cuarta línea. Sí. Y después nos estábamos olvidando, que no la puse acá en la lista, pero tiene que nombrar, 89, 90, aparece la Kiss Comics, que es como la pata erótica del Víbora, que le va a funcionar muy bien, dura como 200 números, y que metió a muchísima gente a laburar ahí, hubo muchísima gente por la Kiss Comics. Es solo es de Garche, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. ¿Viste? Pero está muy bien, es una revista que tiene claro lo que hace y que como ya que lo logra. Y hay autores muy interesantes, no sé, Kevin Taylor, muy interesante, o no sé,
Diego Greenbaum empezó ahí, ¿no? Publicando. ¿Sabes que no sabés? No tengo el dato. ¿Puede ser? Sí, yo creo que Diego Greenbaum empezó a publicar guiones con seudónimo dentro de la Kiss Comics. Ahora, caramba, bien, buen dato. Habría que preguntarle. Sí. Diego, Hay ¿estás ahí gente escuchando? que Comunicate, llama por teléfono, Diego. Sí, hubo un montón de autores españoles también publicaron ahí. Sí, claro. La Roca, creo que Paco, no sé si Paco Roca, pero sí. La Roca seguro. Hay varios, la verdad que no lo investigamos. La verdad que es una revista, es otra de las últimas revistas de antología que realmente tiene éxito, digamos. Eso ya es en la década del 90. Sí, así que además imaginemos que estas revistas empezaron a saldarse todas desde fines de la década del 70 hasta casi los años 90, acá en Buenos Aires, ¿no? Uno iba por Avenida Corrientes en las librerías y de golpe aparecía que entraba una pila de revistas y se las iba llevando todas, ¿no? Pero bueno, si están buscando, probablemente todavía encuentren por ahí números sueltos o desperdigados de alguno de los títulos, o que encuentren algún viejo amigo como nosotros que tienen las colecciones. Y bueno, vayan, léanlo, pídanlo, es interesante, hay cosas que valen mucho la pena. Y nada, si les sirve para arrastrar todo un periodo que muchas veces parece que se olvidaron todos de que leíamos eso, porque no leíamos superhéroes, no leíamos superhéroes, leíamos otras cosas. Sí. Bueno, para mí toda esta etapa de editorial española, llegando de saldo acá, en los años, desde fines de los 70 hasta entrados los años 80, nos sirvió primero para conocer autores europeos que no conocíamos. O sea, todos los humanoides asociados y autores italianos tipo Topi, Battaglia, ¿no? Llegaron acá a través de estas revistas o de los álbumes que publicaban estas editoriales. Sí. Y después a un montón de autores norteamericanos que no eran de superhéroes, sino que venían de otro palo, ¿no? Del horror o de otro, ¿no? Colándose por ahí también, ¿no? Por supuesto. Claro, eso. Nos parece que está bueno que si le quieren pegar una revisada, revísenlas. Si logran encontrar alguna colección, no las mezquinen, aprovechen. Si la quieren buscar digital, se consiguen. Sí, claro. La gran mayoría de este material en digital, si uno sabe dónde buscarla, la puede encontrar. Y se van a encontrar con cosas interesantes. En serio, lo que decimos, siempre hay material bueno ahí. Siempre el material, aunque sea para verlo, el nivel de dibujo, es muy bueno. Sí, a veces los guiones no te llevan tanto, pero los dibujos están impresionantes. Van a ver estéticas muy locas, muy interesantes, no tan acostumbrados a ver, pero que valen mucho la pena para enterarse de dónde ver cosas. Eso. Sí. A mí me gustaría hacer una digresión y agregar algo más por fuera de lo que sería esto, pero que es de Toutain también, y que acá fue muy interesante y fue un impacto fuerte también, me parece, entre los lectores acá rioplatenses, gracias a todos estos saldos que llegaron acá, que fue la historia de los cómics que publicó Toutain. Bueno, la historia de los cómics fue nuestro primer acercamiento a la historia general de los cómics durante ese tiempo. Llegaron los fascículos, era una serie que salía en fascículos, después podías recopilar en 4 tomos, y que nos dio un panorama en ese momento muy completo de la historia de la historia. Porque también recordemos que hasta ese momento lo poco que teníamos por ahí más o menos recopilado era el libro que había hecho los textos que habían escrito Trillo y Sacomano de la historia de la historieta mundial en la Tidbist antes de que recopilaran el material sobre Argentina en el libro de la historieta argentina. Que habían hecho como una especie de la historia de la historieta mundial primero. Pero era muy poco lo que teníamos como material de lectura de eso. Entonces, y lo interesante de la historia de los cómics era que como ya que venía siempre con una cepa, adentro venía con un montón de páginas mostrándote historietas de las que se hablaba en la cosa, y ahí descubrías cosas que vos decís, Claro, sí. Sí, a mí me pasó, que por ejemplo, un cómic como Code Starbucks, que era un estilo, digamos, de cómic realista aerografiado, ¿no? Con ese estilo así medio de póster, o cosas como Frank Miller. Lo primero que yo vi de Frank Miller fue ahí, de Ronin. Claro, o Cerebus, durante muchos años, las únicas páginas de Cerebus que había, de Day-Sin que había en español, eran las que habían salido en la historia de los cómics, nada más. Bueno, a mí me pasó que las 2 páginas de Tezuka, que publicaban ahí en un tamaño microscópico, creo que 7 centímetros debía tener la reproducción, las fotocopié ampliándolas para poder verlas mejor. Claro, o cosas que vos no viste, que no habías visto nunca en tu vida, o que nunca volviste a ver, digamos. En ese sentido, la historia del cómic fue eso también ayudaba, por ejemplo, vos leías tanto en las revistas de antología,
había tipos como Salvador Vázquez de Parga, o Javier Como, Román Gubern, que te contaban historias, que te ayudaban a entender la historia de la historieta y entender a los autores. Eso también ayudaba mucho, cosa que antes no conseguía, ¿no? Eso también fue importante. Absolutamente. Pero bueno, hemos llegado hasta acá, ya van 2 horas, wow. Espero que les sirva, espero que entiendan lo que es el panorama, espero que les sirva para entender la importancia que tuvieron esta tecnología en los lectores de Hispanoamérica. Y nada, nos vemos acá. No tenemos nada. ¿Vos tenés algo más que decir? Yo creo que ya no. Sí, a los que están escuchando, que salgan con un carrito a buscar ahí en los tachos de basura, en las viejas librerías, en los parques de ferias, ahí a buscar revistas viejas y junten todo esto. Cómprenlas, aunque les siga y continuará, no se pierden nada, van a encontrar algo interesante y después van a ver si lo encuentran en 20 años después. Eso también está bueno. Absolutamente. Entiendan lo que sufrimos. Bueno, Pablo, gracias por estar acá. Un gusto, Roberto. Gracias a todos los que están escuchando. Gracias, que hayan llegado hasta acá. Esto ha sido Para la Batea, Opiología, y nos vemos la próxima. Cuídense.